Hola y bienvenidos al segundo capítulo de este podcast que he llamado Inmunes. Ha habido bastante controversia con el primer capítulo, que hoy siendo un poquito nuevo, y sobre todo mucha gente que decía que la persona que vino en el capítulo anterior pues quejaba de la psiquiatra, pero es que esa es la verdad. La verdad es que ella dijo que se sentía engañada en cuanto encontró todo el tema de que no tenían cédulas y le habían estado cobrando como psiquiatra, pero sin embargo no sobre que hubiera tenido un maltrato por parte de ellos. Es decir, ella dijo en todo momento que no le habían hecho absolutamente nada y se ha sentido engañada después de pasar por esa expareja que le hizo, la fiscalía y demás. Y bueno, pues aprovecho también para hacer este pequeño inciso antes de empezar el segundo capítulo para aclarar este punto. Este podcast no es sobre que alguien le trate mal o que alguien tal, coincidió que también servía para empezar a contar historias coincidiendo con esa historia que estábamos contando sobre el tema de Mr. Doctor y Dross. Básicamente ese es el tema. Nosotros veníamos aquí a contar historias, ya que las personas puedan hablar de sus experiencias y lo que esto les ha afectado en su día a día, para que no se invisibilicen y no nos hagamos inmunes a todas estas cosas que van creando una especie de resistencia interna nuestra cuando ya vemos como y normalizamos que médicos, policías, novios, cualquier cosa, pues nos traten como patadas y nosotros es como que, bueno, es que el sistema ya funciona mal y por eso ya no confío en el sistema. No, realmente tenemos que exponer los casos de esta historia para que esto se arregle. Esto es, para que la gente pueda escuchar, para que la gente pueda verse identificada, para que la gente pueda llegar a colaborar, ayudar o apoyar difundiendo estos mensajes y que esto ojalá en algún momento pudiera servir también para solucionar y que estos temas se solucionen con el tiempo. Es decir, no queremos que esto siga siendo, que nos hacemos inmunes. La idea de todo esto es que no seamos tan inmunes a todo esto, que nos afecten realmente cuando algo se hace mal y que realmente podamos hacer este tipo de cosas adelante. Hoy tenemos a otra persona con todo el caso de Dross y con todo el caso de Mr. Doctor, pues me contacta una persona que en este caso ha vivido durante muchos años con autismo y también ahora mismo diagnosticada con altas capacidades, es decir, se le ha hecho esa evaluación, por decirlo así, ¿vale? Ya sabéis que yo no soy médico, yo no soy psiquiatra, soy una persona que viene aquí a exponer casos, a hablar desde la opinión, desde mi casa, pero esto que quede claro también, porque al final yo hablo desde el desconocimiento, pero sí que todos tenemos voz y cada voz puede ser importante. Por eso lo que intento hacer desde aquí siempre es opinar sobre lo que yo veo de la manera más justa que sé, independientemente que podamos equivocarnos, todos somos personas, y intentar también con esta historia dar un poco de voz a aquellas personas que durante todos estos 3 años que llevo en YouTube han ido contactando conmigo, contándome sus casos, contándome sus anécdotas, contándome las cosas que han vivido por cosas que hemos estado narrando en esta historia y que no solamente vengan personas conocidas, sino cualquier persona pudiendo contar su historia. Y te invito también a que me puedas contactar por las diferentes vías que tengo, Instagram, Twitter y demás, para poder contarme la tuya, sea de inmigración, sea de problemas con la policía, problemas familiares, problemas con exnovios, cualquier cosa. A veces no hacen falta grandes historias ni grandes películas. A veces la vida más normal y más natural tiene muchas historias que contar y muchas cosas que hemos tenido que aguantar. Pero bueno, sin más dilación, voy a dar paso a Elba, que es la persona que vamos a tener hoy, para que nos cuente un poquito de su vida y lo que ha sido vivir con este diagnóstico. Bienvenida, Elba. Gracias por estar aquí, lo primero. Y nada, lo que siempre le digo a todos, preséntate en cuanto a quién eres, tu edad, tus estudios, tu pareja, lo que tú quieras contar. En principio Ok, de ti, para que también la gente tenga una especie de base para saber con quién hablamos. ok, gracias, Según. Gracias por la Nada. oportunidad. Bueno, pues muchas gracias. Saludos a todos. Mi nombre es Elba. Tengo 47 años. No tengo pareja actualmente. Soy una persona que vivo con mi tía nada más. Mi tía también es una persona discapacitada con movilidad reducida. Entonces, Ujú. pues básicamente yo cuido de ella. Ella no puede trabajar, no puede salir. Entonces, pues yo soy la que se hace cargo de estar aquí en la casa. Mis padres ya fallecieron hace algunos años. Tengo una hermana, no tengo hijos, pero tengo dos sobrinos que básicamente son como mis hijos. Aquí en casa, bueno, yo vivo en la Ciudad de México, al sur, convivo con dos gatitos y una perrita. Debido a toda la historia que voy a contarte en un momento, pues nada más estudié hasta la carrera técnica de administración, la educación básica, la preparatoria y la carrera técnica en administración de empresas, que es con lo que actualmente he llevado mi vida laboral. Ujú. Y estás trabajando actualmente también. Sí, actualmente estoy trabajando. Bueno, siempre he trabajado, la verdad, desde muy pequeña. Vale, en Ujú, principio también, como vamos a hablar de tus diagnósticos, cuéntanos un poquito de eso. Vamos a hablar de ujú. cuándo en principio se te diagnosticó, qué tipo de diagnóstico tienes sobre qué, bueno,
trastornos o Ujú. diagnósticos varios, en principio, y explícanos un poquito más de lo que ha sido, primero, pues lo que tienes, para luego saber cómo te ha sido convivir con todo esto desde pequeña hasta la actualidad. Ujú. Sí, bueno, actualmente yo tengo el diagnóstico por parte de la Secretaría de Salubridad Mexicana. Tengo una discapacidad permanente que es discapacidad psicosocial, que Ujú, bueno, entra el autismo nivel 1. Entonces, tengo mi certificado de discapacidad, tengo mi credencial que lo acredita. Adicionalmente, tengo otro diagnóstico más reciente que es el de altas capacidades intelectuales. Mi diagnóstico definitivo se vino más o menos hace como unos 2 años, que es que yo tengo ya el certificado y todo, pero desde que soy adolescente, pues he estado en tratamientos psiquiátricos en el IMSS, entonces me conozco ujú. bien el camino por el que creo que muchos van a entender ahorita lo que les voy a contar. O sea, que en este caso, por lo que me estás diciendo, hasta saber lo que es tu diagnóstico de autismo, ¿cuándo te lo diagnosticaron realmente el autismo? ¿En qué Yo fecha? tenía O sea, ¿hace cuarenta y cuánto? cinco años, de 45. hace 2 Y, años, y hasta entonces has estado dando vueltas intentando saber qué es lo que tenías. que es lo que tenía exactamente. Es algo muy, muy doloroso al principio. Sí, no sabía que había Ujú, sido tan así, porque ujú. realmente me parece o sea, es decir, el autismo no es algo actual. El Sí, autismo se ¿no? lleva diagnosticando desde hace bastante tiempo y es raro que cuando empezaste a ir a notar que algo fallaba y cuando te empezaron a llevar a tratamientos para ver, o médicos o especialistas para ver qué es lo que ocurría. Mira, yo nací en una época Ujú, en donde aquí en México el tema del autismo era nada más el niño que no habla, que no se comunica, que está sentado. Entonces, tengo que contar que la familia de la que yo vengo, soy la segunda familia de mi papá. Mi papá ya tenía otra esposa, ujú, tenía otros hijos más grandes. Entonces, cuando conoce a mi mamá, ya se viene con ella, pero cuando yo era muy pequeña, él no vivía aquí. Él iba y venía de la casa grande a la casa chica. Obviamente ya todo hablado, ujú, pero él iba y venía porque sus otros hijos también estaban adolescentes, entonces pues no quería como también dejarlos a la deriva, entonces iba y venía. ujú. En ese inter te cuento yo más o menos entre el 1 y 4 años de edad, pues no recuerdo mucho, ¿verdad? Nada, Obvio. absolutamente nada de esa época. Entonces mi mamá me contó que hubo una época, no recuerdo si me dijo si fueron meses o fueron semanas que yo dejé de hablar por completo. O sea, Ujú, yo como que sí hablaba, pero no era así muy platicadora, ¿no? O sea, lo normal como cualquier sí. niño. Entonces llegó un momento en el que yo dejé de hablar. Entonces ella se empezó a preocupar y ella pues pensó que era porque pues yo quería estar con mi papá y cosas así. Ujú, Entonces me llevó a un doctor, a un pediatra, ¿no? Normal. Entonces el pediatra fue el que le dijo, no, dice, pues es que los niños en ese tiempo, yo la verdad desconozco completamente cómo haya sido la visión sí. del pediatra que le dijo, pues es que los niños que no hablan es porque su hija seguramente se volvió autista. Entonces mi mamá dijo, bueno, pero mi mamá absolutamente sin saber de qué le estaban Sí, sí, sí. hablando, pues bueno, no sé, la verdad yo no recuerdo, el chiste es que ella empezó a contactar a mi papá se empezó a preocupar y durante ese tiempo como que sí me estuvieron llevando a revisiones, pero físicamente estaba bien, o sea, lo único pues es que no hablaba. Sí, sí. No hablaban, ¿no? O sea, y no te voy a decir que, ay, a lo mejor hubo alguien que me hizo algo, o sea, no, o sea, definitivamente nadie, Sí. Nadie sabía este, por qué, pero de pronto habías dejado de hablar. exactamente, había dejado de hablar. Entonces, pues un día volví a hablar, así Ujú, de la nada, así no sé qué pasó, que volví a hablar. Mi papá pues dijo, bueno, pues ya se arregló, ¿no? Ya, total. Y ya, ahí paró el tema, ¿no? Entonces mi mamá pues se quedó con ese, como que dijo, ya conocí qué es el autismo, ¿no? Pero bueno, ya crecí, suceden diferentes cosas aquí en mi casa que tuvimos unos primitos casi de la misma edad viviendo aquí un tiempo ujú, y pues yo me acercaba con ellos, o sea, realmente pues tuve una infancia, se puede decir que normal, ujú, hasta que entré a la escuela, que fue donde yo me empecé a dar cuenta que pues si era algo había diferente en mí, porque yo no podía ir al mismo ritmo de los demás niños. O sea, ujú. por ejemplo, si ellos querían hacer un juego, yo quería que el juego fuera absolutamente perfecto. O sea, si había fallas, yo empezaba a sentir frustraciones. Sí. Así de que, no, pero es que decían, o sea, ellos me decían un plan, ¿no? Por ejemplo, decían, vamos a hacer tal cosa y yo quería seguir exactamente los mismos pasos que ellos me habían dicho. Y si se salían del guión, yo empezaba a hacer rabietas, ¿no? Así de, no, pero es que, o Es decir, sea, si hemos quedado en esto, ¿por qué estáis haciendo las ¿por cosas qué que no me hemos cambian las quedado, no? cosas? Exacto. Exactamente, Sí, ¿por qué sí, me sí. cambian las cosas?
Entonces, esa situación empezó a causarme muchos problemas con mis compañeros al grado de que ya no me hablaban, o sea, ya no me incluían en los juegos porque decían: "No, es que siempre quieres hacer las cosas como tú quieres", o sea, y son recuerdos muy vagos, ¿no? Te digo, son los Sí, sí. ochentas. Entonces, pues, la verdad, yo casi siempre opté por quedarme sola, entonces, pues, yo nada más los veía jugar, o sea, esa era como mi distracción, ¿no? Sentarme en Ujú, el patio, ver a los niños jugar y ya después cuando, bueno, avancé un poco más en mi crecimiento, pues sí llegó un momento en el que incluso, la verdad no recuerdo bien por qué fue, pero a unos niños sí comenzaron incluso a agredirme físicamente, o sea, me ujú. pegaban, o sea, yo estaba sentada y sin nada pasaban corriendo y me pateaban, o sea, y decía yo: Sí. "¿Pero por qué me tratan así?", ¿no? O sea, no, yo no Sí, bueno, a entendía veces por qué. muchos niños Ujú, son muy crueles ujú, y bueno, pues los colegios no son pasto para ser lo más adaptativo a muchos problemas que hay en general. Hay muchas personas que incluso ya teniendo trastornos o no, pero en ujú, este caso la cuestión es que hay siempre niños que son más abusones, que son más complicados, por decirlo así, es decir, y al final pues se acaban pagando personas. Y solamente hace falta destacar en algo para que encima pues seas el centro de todo ujú. esto. Así Sí, que sí. exacto. Más o Y menos sobre qué época estamos hablando. ¿Estamos hablando todavía de primaria, secundaria sí, o la primaria, te estoy hablando de toda la... 1980, entre los ochentas, más o menos, ¿no? Vale, más o menos la Y, primaria. por ejemplo, ahí mi frustración era que yo quería juntarme con las niñas, con las que, Sí. pues, según yo me sentía identificada, y así el chismecito y así, pero, pues, ellas no me querían, o sea, ellas decían: "No, es que tú eres rara", o sea, y yo: "¿Pero rara en qué sentido?". O sea, nunca me supieron explicar en qué sentido yo era rara, ¿no? Entonces, Ujú. pues, si los niños me pegaban y las niñas me segregaban, pues, yo me la pasaba sola. Entonces, pues así pasó el tiempo, ¿no? Ya Horrible. después, bueno, mi Ujú, papá ya vino a vivir aquí con nosotros, nace mi hermana es 7 años, es menor que yo. ujú. Entonces, pues ahí como que mi mamá y mi papá, pues que sí se fueron un poquito más ya a ver el cuidado de mi hermana y como veían ellos que yo sola iba resolviendo mis problemas, o sea, no es Ujú. que yo no haya recibido la atención, sino que nunca fui así de, oye papá, fíjate que me pasó esto en la escuela. O sea, no, o sea, realmente yo siempre fui muy como que decía yo, ya saliendo de la escuela, Tú te ah, lo guardabas, eras bastante exacto. introvertida, te guardabas todo lo que te iba ocurriendo, tampoco le dabas Ujú. mayor importancia y continuabas adelante para no causar más problemas, ¿no? Es decir, decías, bueno, pues esto es lo que me toca y yo tengo que ser también mayor y responsable y asumir de mi parte. Sí, exactamente. Y en ese sentido, fíjate que yo como que nunca sentí que tuve una niñez de niño, o sea, siempre como que me sentí un adulto chiquito, o sea, Ujú. y de hecho, bueno, yo con los que platicaba en la escuela era con la gente grande, o sea, con los maestros, con el conserje, con la señora de la intendencia, o sea, me la pasaba yo hablando como pura gente mayor, o sea, y a la gente pues le Claro. daba risa, decía: "Ah, es que tú eres como un adulto chiquito", o sea, esa palabra así Ujú. como que me tiene así muy, se me quedó muy Claro, grabada. pero es normal, no te dejaban jugar, Ajá, no te dejaban hablar con otros niños, pues ¿qué ibas a hacer, ujú, no? Pues con los únicos que te hacían atención y demás, que a veces ujú. los adultos pues atienden a los niños y al final si es la única atención que recibes, pues es normal que te sientas desplazada y que te sientas que no estás teniendo una infancia completa, ¿no? Ujú, exacto. O sea, como creo que la mayoría de las historias que he escuchado, siempre estaba yo en los primeros lugares de mis calificaciones, yo era la abanderada, estaba en la Ujú. escolta, primer lugar, no, pues que hay una beca, no, pues que para él va. Entonces, también por ese sentido, los niños decían: "Ay, pero es que siempre se gana todo". O sea, yo no es que me Sí, lo sí, gane, pues es que, o sea, claro, te sale. No, decía no, yo: "No sí, tengo". sí, sí, me siento un poco identificado porque para que te Ujú, hagas una idea, yo te cuento una anécdota de cuando yo era niño, donde tenía un profesor de matemáticas que yo siempre he sido bastante bueno en números, además, siempre he sido bastante ujú, destacado. También, además, he tenido becas, he tenido de todo por ser también de los primeros puestos. Pero es cierto que esto era una causa normal de bullying al final, porque me llevaba para atacar a los niños mayores de clases superiores, porque me hacía salir de mi clase, ir a la clase ujú. de los mayores y decirles, hazme este problema. Se lo hacía y decía, ves, hasta un niño de clases inferiores que vosotros sabe hacerlo y vosotros no sabíais responder ninguno. Entonces, claro, me tenían a mí siempre ese profesor de llevarme hasta los más mayores para Y luego ridiculizarles. sí, ajá, Entonces, sí, por no, eso digo que sí que me siento un poquito identificado, porque yo con los profesores también me llevaba muy bien, siempre ujú, tenía tal, aunque yo no era de jugar al fútbol, no me gustaban ese tipo de deportes, no me gustaban ese ujú, tipo de cosas. Y por eso también, yo no tengo autismo, por lo menos que sepa, no he hecho tampoco las pruebas todavía, pero ujú, en principio sí que es cierto bueno, que te puedo entender, porque sí que es cierto que a veces los profesores, sobre todo en aquella época, yo soy también de los 80, en ujú. principio pues nos trataban en la educación de aquella manera
y ellos creyendo que lo hacen bien o en su estilo, donde les han enseñado y aprendido, pero también es cierto que había profesores que te pegaban con el anillo en la Sí, cabeza y cosas sí, así, sí, o sea, sí. eran cosas de la época, ¿no? Que ahora ya por Ujú, suerte, por lo menos aquí, se han ido eliminando, espero que allí también, pero que sí que es cierto, pues bueno, que sobre todo que contra ciertas cosas que además eran invisibles, como la tuya, pues que ujú, lógicamente no tenían constancia y demás, eras como la persona más rara de clase, ¿no? Y ujú. entonces, pues por eso también se te trataba de una manera pues más despectiva, por decirlo así, por otros niños, que los niños son así. Es decir, pues se les ha educado a organizarse entre los esos y dejar a los apestados. Yo cuando escucho a mi hija pequeña, por ejemplo, ahora, hay veces que Ujú. me dice, no, es que con estos no quieren jugar las otras niñas porque dice que son los apestados. Y yo, ¿cómo que los apestados? ¿Qué apestados? Sí. Yo digo, entonces es como que te cuentan estas cosas y todavía a día de hoy sigues encontrando que esos niños tienen unas actitudes recurrentes Ujú, que pues que aprenden y que hacen para relacionarse, que son nocivas, pero que muchas veces pues te enteras de que siguen ocurriendo, ¿no? Entonces, pues sigue contándonos, por favor. En ujú, principio, entonces, digamos que te sentías como un adulto pequeño, habíamos quedado, los ujú. niños te llegaban hasta a golpear y las niñas te echaban de lado, ¿no? ¿Cómo fue avanzando esto hacia que fuiste más mayor? Porque a veces suele ser peor, es decir, de la primaria a la Sí, sí, secundaria sí, sí. se suele incrementar Sí. porque contra más adolescentes son, más crueles. Sí, no, y ahí fue donde realmente yo me di cuenta que sí había algo, no mal, sino raro en mí, porque paso de la primaria, que niños y niñas, paso a una secundaria donde es de puras niñas. Entonces ahí, bueno, pues yo dije, no, voy a hacer aquí más como más en mi entorno, ya no va a haber agresiones físicas, pero ahí fue realmente donde yo me di cuenta que sí había algo raro en mí, porque empecé ya a convivir con niñas que, bueno, había niñas de muchos estratos sociales, porque Ujú, aunque es una escuela pública, o sea, yo siempre he estado en escuelas ujú, públicas, entonces había muchas niñas de clase alta, de clase media, incluso ujú, niñas muy pobres, y entonces yo me empecé a relacionar con muchas de las familias de estas compañeritas. Y ahí fue ujú, donde yo me di cuenta que la convivencia en las familias de ellas, ujú, yo creo que también mi mamá y mi papá tenían algo, porque yo me di cuenta de que éramos distintos ya como núcleo familiar hasta que entré a la secundaria. De hecho, ahí como que ya mis calificaciones, el primer año fue un shock enorme entrar, que incluso tuve que presentar, de ser la excelencia académica acá en la primaria, en ujú. la secundaria pasé a reprobar incluso materias. Entonces tuve que Ajá, presentar examen diario, pero ya lo logré pasar. Me ujú, adapté, como que el primer año se me movió todo, me adapté, segundo año ya, otra vez volví a ujú, retomar el impulso. Entonces yo ahí realmente ahí fue donde me di cuenta y aparte donde yo misma me dije, yo tengo que hacer que la gente no se dé cuenta que nosotros somos distintos. O sea, yo como mi familia, decía yo, no voy a como a presentarlos, voy a hacer todo lo posible porque nadie de mis amigos sepa cómo es nuestra convivencia porque somos raros, ¿no? Pero ujú. yo no sabía en qué sentido. O sea, de que, por Ya. ejemplo, yo veía que mis compañeras llegaban y empezaban a convivir con su familia, jijiji, jajaja, y acá en mi casa no, o sea, llegaba, mi mamá llegaba, mi papá llegaba, y sin decirnos absolutamente nada, convivíamos todo el día, ¿no? O sea, bueno, toda la tarde, todo el fin de semana. O sea, como que no éramos mucho de estar hablando, o sea, éramos más como de comunicarnos con miradas, con gestos. Mi mamá sí era de que, pues si algo no te gusta, pues no lo hagas. O sea, nunca me sentí obligada a hacer algo que no quisiera yo hacer, cosa que no veía yo con mis Bueno, a ver, compañeras, ¿no? también es cierto que Ajá. depende mucho de cómo sean las familias, es decir, también es Ujú, cierto que hay padres más comprensivos, padres más autoritarios. Bueno, en este caso también, pues cada uno, dependiendo de cómo se ha ido educado, cómo ha tenido también la relación en su familia anterior, a veces se educan también de maneras muy distintas. Entonces, ujú, no por ello quiere decir que lógicamente, es decir, ellos tuvieran, bueno, que puede ser, que no tampoco estoy descartando nada, pero que tuvieran un modelo diferente por ser diferentes, sino que puede ser porque su educación o su manera donde les han tratado en sus familias también ha sido de otra forma, ¿no? ujú. Entonces, sí que es cierto que yo me he encontrado verdaderas diferencias. Yo muchas veces alucino porque yo siempre he sido de confiar en las personas. Si Ay, tú sí. vas a un médico, esperas que ese médico sea Mm, profesional y sepa de lo que habla. Si tú vas ujú, a un profesor, yo quiero confiar que ese profesor sabe de lo que habla. Y sabemos todos que hay malos médicos, malos profesores y malos todos, ¿no? Pero, sin embargo, yo quiero depender que esa persona está ahí, que está contratada o está en su puesto, pues porque también se lo ha ganado, ¿no? Pero a día de hoy veo muchos padres que, por ejemplo, ahora se encargan de criticar absolutamente todo.
Es decir, Ujú, criticar hasta si la comida que le dan a sus hijos no es la adecuada porque ellos tienen un modelo de educación diferente. Yo había padres que me decían que no les pueden castigar cuando se portan mal, porque ellos no creen en los castigos. Y es como, ujú. pero ¿tú te crees que un centro de educación va a Sí, no. cambiar su modelo para el tuyo? Entonces, ahora Ujú, yo veo que ha habido un cambio brutal, sobre todo de mucha educación y muchos padres, sobre que Internet ellos quieren como aprender y ser más de lo que le corresponde. Es decir, tú tienes que dar ujú. la educación en casa, pero deja también que los otros eduquen en la parte que les corresponde y vamos a hacer una ayuda conjunta, pero no a decirles lo que tienen que hacer en un colegio que no es cosa tuya. Entonces, como en todo, se puede quejar si hay algo que está pasando mal, pero tampoco vayamos a extremos. Entonces, sí que es cierto que es raro. Pero bueno, tú sí que notabas verdaderas diferencias también, tanto en el trato con tu familia como con el trato de los demás, y es donde empiezas a notar que ya igual no es solamente en ti, sino es un poco en tu entorno en general. Ajá, exactamente, en mi núcleo familiar. Y sobre todo, fíjate que yo me di cuenta también de algo. Aquí en México, sobre todo aquí en Ciudad de México, ya sabes que la mayoría de las familias son guadalupanos, ¿no? Católicos guadalupanos, entonces Explícanos qué es eso de guadalupanos para la gente que no lo sabemos, que yo no soy de allí. okey, Entonces, sí, ¿qué significa eso de guadalupanos? fervientes admiradores del culto a la Virgen de Guadalupe. Los Ajá. mexicanos somos muy religiosos. Entonces, aquí en mi familia, mi mamá es súper, bueno, fue, súper guadalupana, ella siempre fue de la Virgen y todo. Mi papá era completamente lo contrario. Mi papá era más de que en ese tiempo había una revista que se llamaba Duda, que habló así como de ovnis y cosas así. Pues bueno, yo tengo la sospecha, no lo sé, pero yo creo que mi papá era masón. Nunca lo pude confirmar por él, pero bueno, debido a eso yo después me fui a investigar y me fui a meter ahí. Bueno, esa es otra historia en mi vida que Sí, también sí, está sí, muy sí. turbia, ¿no? Em, pero bueno, él es el que me decía, no, o sea, las veces que yo los veía discutir con un nivel de respeto que decía yo, o sea, no es como en las otras familias, ¿no? Que todos son guadalupanos y la gente que no está de acuerdo con ellos son malas personas, ¿no? O sea, yo en mi familia tenía otra dinámica. Y luego, por ejemplo, Ujú, aquí también donde yo vivo, vivía mi tía abuela, la tía de mi mamá y su hija, que es mi tía con la que actualmente vivo ahorita, y ellas eran mormonas. Entonces, un ujú. tiempo fueron mormonas, luego se cambiaron a otra religión, o sea, éramos como un relajo, Bueno, ¿no? pero eso es bueno, ¿no? Es Ujú, decir, al final eran más tolerantes, también puede ser que se conocieran ya con sus diferencias, se aceptaran con ujú, sus diferencias y se respetaran con sus diferencias, lo cual es exacto. bonito porque al final hay mucha gente que tiene esa historia de si no eres como yo, si no piensas como yo, eres de los malos y ya caes mal o ya te critican, ¿no? Sí. Es decir, poder respetar y debatir con respeto, yo creo que eso es precioso, además. Me di cuenta que había algo especial en mí, es que yo, a pesar de que fui criada igual, o sea, aunque mi papá no creía en nada, pues mi mamá me llevó a la iglesia, tengo todas mis comuniones y confirmaciones y todo en la iglesia católica, pero yo nunca he creído, o sea, yo siempre he sido atea. Ahorita ya lo puedo decir libremente sin tener miedo, pero en ese tiempo a mí me daba terror decirles: "Es que yo no creo en esto". Claro, pero yo Ujú, creo que esto era porque tú veías, como decías, en otras familias que a las personas que decían sí, creyentes se les ujú, rechaza. Y ujú, ya con todos los ataques y todas las cosas que tenías por ser diferente, tú lo menos que querías es demostrar más diferencias todavía. Es decir, sí. Y te supongo que voy acostumbraste a callar. hubo una anécdota que a mí fue la que me enseñó. Entonces, yo iba en la primaria, igual tendría yo como unos 7 8 años, Ujú, íbamos al catecismo, a la iglesia, que es donde te enseñan todo lo de Dios y esto, ¿no? Entonces, yo, para mí ir al catecismo era como ir a las clases de historia o leer mitología griega o cosas así. O sea, yo ujú, pensaba que era igual, ¿no? O sea, que iban, nos contaban historias, pero decía yo, de ahí a creer que todo esto es verdad. sí, Entonces, una vez estando en la iglesia con la catequista y todo, que de repente algo hizo clic en mí y me di cuenta de que todos los niños y las catequistas pensaban que las historias del librito que nos daban para leer eran verdad, ¿no? Y decía yo: "Ay", o sea, y entonces como que me enojé y dije: "¿Cómo van a creer ustedes?". O sea, bueno, no, de hecho, me paré y me empecé a reír y dije: "¿Cómo es posible que ustedes crean que todo lo que está diciendo, que no tiene absolutamente nada de lógica ni de sentido, va a ser verdad?". O ujú. sea, me empecé a reír y no, bueno, me pusieron una regañada, me sacaron de esa iglesia, bueno, acabé yo haciendo mi preparación para la comunión con una vecina aquí mismo en casa, porque ya no me aceptaron ahí en la iglesia, ¿no? Fue como la ofensa Como para volver a mayor para quejarte, ¿no? todos. Ujú. Como para volver a quejarte después de haber vivido eso. Claro. Exactamente, entonces dije: "No, o sea, jamás voy a volver a decir en la vida que yo no creo en esto", Sí, pero sí. yo realmente de corazón nunca lo creía, entonces para mí era molesto ir y estar ahí, no puedo con eso, pero bueno, ya eso lo aprendí después, ¿no? De que no es malo. Vale, y en algún Este, momento, en este caso, cuando estabas en la primaria, en la secundaria, es decir, ¿tú ujú. hablabas con los profesores de lo que te estaba pasando, de los golpes, de las No, historias? No, 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 absolutamente nada, simplemente lo ibas absolutamente nada. guardando.
Ni siquiera en Ujú. el colegio, porque a tus padres ya me has dicho que te lo ibas a guardar, pero Ujú. al colegio tampoco decías nada. Y ellos Tampoco. tampoco lo veían, no veían cuando te agredían, o No, no veían absolutamente nada. pues yo creo que no, pues no, yo no recuerdo nunca que me hayan, llevado, preguntado: "Oye, ¿te sientes bien?". No, absolutamente, no, Pero sí que es cierto que algunos, es decir, porque yo no sé cómo funcionan allí, pero yo me acuerdo que en los patios siempre hay algún profesor vigilando cómo están los niños en el patio, ¿no? Es decir, al final no ujú. están todos mirando. Ujú, pero en ese tiempo, pues, realmente, como te digo que eran actos como muy rápidos, o sea, no era así de que llegaran Y ajá, o sea escondidos, entiendo que tampoco serán a exacto. la vista Ujú, de que sería una paliza, sino que básicamente te ujú. golpeaban como pues al pasar de Ajá, mala exacto, manera, ¿no? te empujas así. Entonces, pues, Vale, realmente nunca hubo así. ¿cómo, Entonces y cómo avanza todo ujú, esto? ¿O cómo cuando empiezas, o sea, ya cuando empiezas a notar las familias que están raras, es decir, el colegio ya no tal, es decir, porque ¿cuándo es la primera vez que tú acudes, como dices, a un psiquiatra o a algo para ujú. intentar ver esto? ¿Sobre qué edad fue la Pues primera mira, vez que fuiste? yo ya estaba grande, o sea, yo cuando realmente ya empecé a sentir que ya no podía con toda esa carga que yo había guardado durante años, bueno, para esto, yo entro a la preparatoria y en el primer Ujú, año en el que entro a la preparatoria tenía yo 16 años y mi papá fallece. Entonces, ujú, pues fue algo para mí, pues sí fue feo porque él también padecía diabetes, tuvieron que amputarle una pierna, durante un año él estuvo aquí en casa y durante ese año, pues realmente la que estaba yo, y era yo la que estaba como al pendiente de él, ¿no? Mi mamá pues trabajaba, entonces pues se hizo una cercanía padre entre nosotros y bueno, el momento en el que él muere, pues yo así como que también mi mundo, así que todo, se puede decir ¿cómo se dice? Cuando estás como todo en tu un mundo lugar. se derrumba. Ajá, Es decir, al final exactamente, es ajá. decir, que al final acabas, sobre todo, una de las cosas, y corrígeme si me equivoco, porque ya digo que Ujú, yo tampoco soy experto, pero una de las cosas que suele ser una de las características autistas es que ujú. les gusta todo igual. Es decir, que Igual, no haya muchos exactamente, cambios. Entonces, exactamente. cada cambio, como tú bien decías, Ujú, es decir, al cambiar a otra historia por secundaria, con otro grupo, con ujú, otras personas, para ti ya fue un cambio que te trajo problemas. Ahora, desde la estabilidad de tener a tu padre ahí y ser un pilar para ti importante, pues de pronto desaparecer. Es un cambio también bastante duro y una de las peculiaridades del autismo para muchos autistas, no sé si para todos, pero sí para muchos. Entonces, la cuestión suele ser eso, les gusta hacer las mismas rutinas, las mismas cosas. Para ellos la rutina exactamente. es muy importante. Es la Entonces, salvación. cualquier cambio, claro, cualquier cambio desencadena a veces hasta episodios, crisis y muchas cosas porque, bueno, no Ujú, saben cómo enfrentarse a las novedades. exactamente. Sí, digo, mi papá fallece, ¿no? Yo la verdad lo había visto padecer mucho porque él era una persona, pues, completamente autónoma, del ser una persona autónoma a ser una persona ya casi dependiente, entonces fue un año horrible para mi papá, ¿no? O sea, se desmejoró, aparte él también sufría del corazón, entonces previamente Ujú. ya había sufrido 2 infartos, al final un infarto fue lo que le Le llevó. llevó exactamente. Entonces, bueno, por un lado decía yo, o sea, está bien, o sea, y aparte, bueno, también esa vez fue horrible el funeral porque la gente decía: "Es que, ¿por qué no lloras?". Y yo, pues es que, o sea, para mí estaba bien que él hubiera muerto porque él ya no estaba sufriendo, o sea, pero pues la Eso es gente, no terrible, sé. ¿eh? Ese comentario es Ujú, terrible porque es como que te hacen sentir como que no sientes lo suficiente o que no estás lo suficientemente preocupada, tienes que llorar, tienes que estar mal. No quiere decir por esto que no te afecte, incluso puede ser que algunas personas lloren cuando lo asimilen, porque a veces sí. tardan en asimilar. Y Puede aparte haber muchas yo cuestiones. no soy de Sí. llorar, entonces, las veces que he llorado creo que han sido muy contadas. Ujú, Y realmente yo decía, bueno, ya yo me sentía bien por él, ¿no? Porque decía yo, ya no está sufriendo. Entonces, en ese tiempo, pues obviamente mi mundo, como yo lo conocía, se destruye y empecé la escuela, pero no entraba a clases, me la pasaba yo haciendo otras cosas. No crees que ¿cómo se llama? Haciendo maldades. Me iba yo a la biblioteca, en ese tiempo apenas empezaban las computadoras, entonces me iba yo al centro de cómputo. Todo el día me la pasaba ahí en las computadoras, que era lo que me gustaba, ¿no? Prender las computadoras, estar ahí ayudándole al cuate que era el encargado de los sistemas, y ahí me la vivía yo. Y pues como no entraba a clases, obviamente, pues no terminé, no, o sea, ya al final me tuve que salir porque llegó un momento en el que nuestra situación económica, pues ya no daba para ujú, estar en nosotras. O sea, recuerdo que sí hubo incluso días que decíamos: "¿Qué vamos a comer?". O sea, ya ya no hay ujú. dónde, ¿no? Terrible, sí. Ajá, bueno, de ahí empecé yo a trabajar desde muy chiquita, te digo, tenía yo como todavía ni siquiera cumplía yo la mayoría de edad. Entré a trabajar de mocito ahí en un hotel, aquí Ujú. por Reforma, por Ciudad de México.
Por ayuda de un tío mío me metió a trabajar ahí y bueno, ahí empecé a hacer cosas, como dices tú, muy didácticas, ¿no? De que era la máquina de los platos, ¿no? Entonces mi chamba era, pues, no sé, recibir toda la locería, darles una enjuagada, acomodar los platos, meterlos a la máquina y luego sacarlos del otro lado. Y Ujú. eso me la pasaba haciendo yo todo el día y me Sí, gustaba, o sea, eran como rutinas, ¿no? Así. sí. Y entonces cuando me sacaban de ahí y me mandaban a hacer otra cosa, y a mí ya me empezaba a molestar, o sea, me empezaba a sentir frustrada. Decía yo: Ujú. "No, pero es que, o sea, si yo ya entiendo cómo es lo de la máquina y yo soy la más rápida, ¿por qué me cambian?". Ujú. Entonces, o sea, que Si había esto hay que cosas que seguir yo haciéndolo, ¿no? Si ya estoy exacto, dominándolo, déjame que esto soy bueno. exactamente. Entonces, yo no entendía por qué a fuerzas me querían sacar a recoger el buffet o a hacer otras cosas. Decía yo: "Si esto no", o sea, entonces como que ahí empecé yo a juntar todas esas frustraciones y bueno, luego entré a trabajar de ahí, me fui porque ¿por qué me fui? No recuerdo por qué ya me salí de ahí Ujú. y entré a trabajar a una como asistente en una discoteca, imagínate, en Pues esos tiempos. precisamente es con todas las historias, no suele ser Exactamente, uno de los trabajos exactamente, más preferidos, te diría yo, porque al final, como exactamente. son cosas que no llevan siempre un mismo patrón, Ujú, que son sonidos altos, todo lo que pueda crear mucha más incomodidad en una persona, yo creo, conocida como autista. Es decir, exactamente, o sea, yo desde ahora sí que desde que iba en la prepa nunca fui de meterme a esos ambientes. Entonces, bueno, yo ya tenía para ese entonces 18 años, una disco con una operación muy grande, de hecho era una disco como entonces, yo realmente trabajaba en el día, porque yo era la que recibía toda la cava, los proveedores, la oído. administración. Yo era la asistente del gerente de operaciones. Entonces, la noche casi no estaba. Si Ujú. acaso cuando llegaba a haber eventos especiales, pero era muy rara vez. Ahí me la pasé trabajando un buen rato. Ya después de ahí empezaron a querer que yo fuera más tiempo de noche, pues yo dije: "No, o sea, para mí", decía yo: "Si van a querer que yo esté en la noche, yo quiero estar en el guardarropa donde no tengo que ver a nadie, donde no tengo que estar oyendo la música". Y me decían: "Pero es que va a estar aquí fulano y sutano", o sea, y la verdad era una disco donde siempre había artistas. Ahí conocí muchos, muchos, muchos artistas, Vas a tener que pero pasar mi realmente es agenda también para que tenga yo los eh, contactos. ¿Sabes? Es en plan de exactamente. no tengo ese Sí, interés. bueno, imagínate que un día dejé, no sé si ubicas a Eric Rubin, un No lo cantante conozco. famoso aquí en México, en ese tiempo pues era todavía más famoso porque era soltero, era guapísimo, era muy amigo del dueño. Entonces un Ujú. día, o sea, yo sabiendo que era Eric Rubin no lo dejé esperando allá afuera porque decía yo, pero es que ¿cómo lo voy a dejar pasar? Porque Rodrigo me dijo que no dejara pasar a nadie. A mí me decían una cosa y yo hacía esa cosa, o sea, pero es que es Eric Rubin y yo, a mí Rodrigo me dijo que nadie lo molestara. Y después salió Rodrigo y me dijo, no, sí, a él sí déjalo pasar. Y, bueno, ya, pásale. Y cosas Claro, pero así, tú ¿no? O sigues sea, las normas, como te han sí, dicho. llegan. Yo creo que también por eso a veces desesperaba a la gente porque un día me mandan a depositar un cheque a un Citibank. La cuestión es que ese día la sucursal estaba en un número y las oficinas del banco estaban en otro número. Yo me equivoqué y me fui a las oficinas. Entonces llego a la Ujú. recepción y le digo a la señorita, es que vengo a depositar un cheque. Me dice, y se me queda viendo, ¿no? Y me dice, ¿pero con quién viene? Pero yo ya estaba molesta porque no encontraba la dirección. Entonces, cuando me dijo, ¿con quién viene? O sea, yo me quedé así, ¿cómo que con quién? Pues que no está viendo que vengo sola, o sea, y yo así volteando para todos lados y yo, ¿cómo que con quién vengo? Pues no ves que vengo sola. O sea, le digo, te estoy Ujú. diciendo que quiero depositar un cheque. Y la tipa se empieza a reír y dice, no, o sea, me refiero a que a qué persona quieres ver. Y yo, Ujú. no, o sea, yo no quiero ver a nadie, yo nada más quiero ir a depositar un cheque. Y dice, es que no es aquí, es en la sucursal. O sea, y Ya. cositas así que decía yo, o sea, o yo no me explico o no sé qué está pasando. Sí, claro, ¿No? no, es decir, tú para ti lo tienes todo muy claro y en este caso tal, Ujú, pero luego cuando te sacan de esa historia o le ponen ujú, matices, una de las cosas que suelen decir que pasa es que yo, por ejemplo, suelo utilizar mucho el sarcasmo, la ironía y demás y tal y cual en mis narrativas, pero a ujú, muchas personas autistas también no entienden esa historia, toman la frase literal como la están escuchando. exactamente. Entonces, claro, cuando la gente hace una broma, un sarcasmo, una ironía, muchas personas se quedan como, pero ¿qué pasa? Es decir, pero no iba en serio, no lo entiendo. ¿Sabes? Es en Ujú, plan, ¿de dónde está la gracia de eso? Porque para mí, es decir, has dicho una frase que es mentira y no entiendo por qué eso es gracioso, ¿no? exacto, sí, eso me pasaba. Pero después fíjate que yo sí lo pude aprender. O sea, en mi caso, no es que yo no lo haga, yo lo Ujú. aprendí después, por donde la vida me fue llevando. Entonces, bueno, ya, trabajé en esa disco, ahí fue donde igual me di cuenta
Dije: "No, yo no estoy hecha para estos ambientes, no sé qué", pero, pues, imagínate una chavita de 18 años diciendo: "Pues, no quiero estar donde están los artistas del momento", o sea, era raro, ¿no? O Sí, sea y se traería complicaciones con tus compañeros, con tus historias, porque la gente intentaría ujú, decirte las cosas, hablarte las cosas y decir, es que no se entera, es exactamente. que no sé por qué actúa así, es que es rara o cualquier cosa de estas, que bueno, que Ujú, va creando un ambiente de rechazo general siempre hacia donde ibas apareciendo. exactamente, exactamente, la misma historia en todos lados, ¿no? Llegaba, decían yo: "Ay, eres bien lista, aprendes bien rápido", pero ya cuando se trataba de que: "No, pues saliendo de aquí nos vamos a tal lugar". "No, es que nunca quieres ir, siempre estás de malas". Y yo: "Pues es que no quiero", o sea, para mí, mi forma de estar ahí era estar todo el día ahí sentada haciendo mis cosas en la computadora con el perro que teníamos de guardián a un lado, y eso era para mí lo máximo, ¿no? Estar ahí. O sea, Sí, y que lo para ti demás. es lo que te gustaba, lo que te apetecía, y en este caso Ujú, tampoco entiendes por qué se molestaban por decirles que no. Es que si no quiero, no quiero. ujú, Es decir, ¿cuál es el problema si te estoy siendo sincero y exactamente. no te lo estoy diciendo a malas? Porque Ujú. realmente no me siento cómodo Sí, así. y te digo yo, porque en mi casa nunca me habían obligado a hacer nada que yo no quisiera. Ujú. O sea, me decían: "No, pero es que sí tienes que ir porque, pues, son cosas que son eventos". Y tú, claro, cuando una persona es un poco así, que a mí esto también me pasa mucho, ¿eh? Eso de Ujú, decir es que si no quiero ir, ¿por qué tengo que ir? ¿Sabes? Es en plan de no quiero estar exactamente. pasándolo mal y tener que estar yo amargándome por una cosa, diré que es como porque para quedar bien con la gente, no necesito quedar bien con la gente. Lo que necesito es no Exactamente. pasarlo mal, que qué narices voy a Mal estar yo yo, frustrándome exactamente. por otros que se sientan mejor que Ujú, esté ahí, que encima no me van a hacer ni caso, solo es para que esté ahí y para que diga que estoy. exactamente. Entonces, sí, es cierto que son convenciones sociales que se obligan y que sí, hay mucha gente que no entiende cuando realmente las personas no quieren Ujú. participar de ello. Exactamente. Entonces, bueno, llegan los 18 años y sucede una situación aquí en mi familia que fue muy, muy triste, que tuvimos la muerte de un familiar, bueno, era un sobrino, hijo de un primo, o sea, no de mi hermana. El niño fallece por situaciones muy lamentables. Él cometió la desvivisión, un niño muy pequeño, de 8 años. Entonces Ujú. ahí como que fue también un corte, ¿no? En mi Pero vida, porque él a sí mismo, él a con sí 8 mismo, años. sí, Pobre crío, sí, no sé esa dónde es estaría otra historia viviendo, pero es completamente. terrible. Sí, exactamente. Ahí, yo como que yo creo que fue la vez donde más he llorado en mi vida, porque yo era muy cercana con él, vivíamos aquí mismo Ujú, cercanos, entonces teníamos contacto muy frecuente. Incluso él era ahijado de mi papá, o sea, mi papá todavía lo conoció, y ujú, para acabarla, lo hace él el mismo día que mi papá cumplía años de fallecido. O sea, mi papá habrá tenido ujú, como unos pocos años de haber muerto, y ese ujú. mismo día él decide hacer eso mismo. O sea, para mí Claro, esa fecha y ahí está una diferencia que me ujú, acabas de decir de cómo tu ujú, padre para ti era una historia donde él estaba sufriendo y para ti fue un descanso, sí, pero de aquí de algo que no te esperabas y de pronto fue de la exacto. nada. Sin embargo, en este caso sí que te Ujú, salió llorar porque para ti fue mucho más cambio y no de una persona que en principio ujú, veías bien. Es decir, entonces ahí sí exactamente. que no lo entendías. Para que Ujú, se vea en principio lo que son las diferentes reacciones y por qué, bueno, a veces el cerebro, las personas nos dicen cómo reaccionar en cada momento a cada persona. O ujú, sea, porque esto al final creo que tiene más sentido cuando conocen un poco el desarrollo de lo que puede haber detrás que cuando mm, solo ven el acto de si lloras o no lloras. ujú, exactamente. Ya no trabajaba en la disco, ya tenía yo poco tiempo de haber entrado ya a un trabajo formal en una Ujú, editorial. Ya entré yo ahí como administrativo, después fui, subiendo de puesto, tenía yo como unos 2 años. ujú, Bueno, en ese inter fallece mi sobrino, bueno, se autodesvive mi sobrinito, y yo decía, es que, o sea, yo de verdad sentía una presión en el pecho, o sea, una depresión horrible. Ahí sí tenía yo una depresión, que fue la primera vez donde tuve que buscar ayuda porque me daban crisis de ansiedad, sentía yo miedo de todo. Entonces fue la primera vez que yo llegué a esa clínica del IMSS que te conté, que es la que está aquí cerca en Villa de Cortés, que ujú. es de las pocas clínicas del IMSS que tiene internamiento psiquiátrico. Ah, Ahí ya habría tenido yo como unos 19 años, como 19 años aproximadamente, que fue la ujú. primera vez que yo llegué en crisis Te a la van a internar. clínica. La primera vez llegué yo, incluso llegué yo a mi consulta normal, o sea, fui, pedí cita, o sea, yo sintiéndome horriblemente mal. Ujú, Fui, saqué mi cita, me dieron una cita para una semana después, me esperé toda esa semana sin ujú, poder dormir, pasándola horrible, hasta que me tocó mi cita, llegué con el doctor y cuando el doctor me preguntó: "¿Qué le pasa?", ahí, o sea, empecé a llorar, me puse mal, empecé casi, casi me iba yo a desmayar, o sea, tuve una crisis de ansiedad, sí, sí, sí. evidentemente, se me empecé a sentir muy mal. Me llevaron a urgencias, me tuvieron ahí un buen rato, Claro, tú por seguir las normas, ¿no? Es decir, la norma, exacto. pedir la cita, no sé qué tal Ujú, cual,
Y esperando todo eso Exactamente, porque tenías aprendido que esa era la forma que tenías que actuar. exactamente, Sí, sí. exactamente. Y ya estando yo abajo, pues me empiezan a tomar los signos, ven que realmente pues no tenía como gran cosa, o sea, igual la presión un poco elevada, cosas así, pero pues nada como grave, ¿no? Entonces baja la psiquiatra que estaba de turno y me empieza a revisar y ya me dice, pero dice, es que necesito que me digas qué es lo que te pasa. O sea, yo creo que cuando ellos se dieron cuenta de que no era algo físico, sino que era una crisis de ansiedad, la Ujú, psiquiatra bajó y me empezó a revisar. Entonces le empecé a contar, no, es que mi sobrino y no sé qué. Entonces ella me dijo, no, dice, lo que tú tienes, yo creo que da más como un cuadro de crisis de ansiedad. Entonces ella ujú, en ese momento me dijo, te voy a dar cita para que vengas a verme. Pues realmente no te puedo dar como, aunque te dé yo un medicamento, pues obviamente ahorita no te va a hacer nada. Dice, ahorita lo único ujú. que necesito es que te calmes y que dejes que, no sé exactamente qué medicamento me habrán dado, pero sí recuerdo que empecé a bajar mi nivel de ansiedad. Ya después cuando fue mi mamá a recogerme, ya estaba yo así, ya casi Ujú. dormida en la camilla, ¿no? Sí, por Yo haber creo que, descargado ujú, también todos los nervios y de yo creo todo. que sí. Hay veces que Ujú, también, pues, las crisis de ansiedad hacen que, bueno, pues que explotes y luego ujú, estás agotado físicamente por todo ujú, lo que has exacto. vivido, ¿no? Entonces, Ujú, realmente no sé si es los medicamentos que te dan o muchas veces el propio estrés que has soltado y que te sí, dejan baldado, porque es como una especie de pico tremendo donde ujú, tus músculos se tensan, donde estás como si estuvieras cargando peso todo el rato y es como si te hubieran dado una paliza en un gimnasio, porque epa. es como que ahora se destensa todo el cuerpo y ahí se relaja, ¿no? Ujú. Sí, de hecho sí me habrán puesto algo porque recuerdo que me picaron la vena. O Bueno, el sea, punto es sí. que la psiquiatra me atendió y ya me dio cita para 2 3 días después. Entonces, ya más relajada, ya la fui a ver y todo, me empezó a revisar. Y sí, evidentemente ya me dijo: "Tienes una depresión clínica severa", dice, "de años, y tú no te has atendido desde hace años". Obviamente no le conté todo, en ese tiempo, pues, yo no lo sabía, y dije: "Ni le voy a decir". O sea, el único tema que yo le llegué a contar fue lo de la reciente muerte de mi papá y de mi sobrino. Ujú, Entonces, ella como que decía que eran duelos no resueltos, entonces fue por ahí. Obviamente me dieron medicamento, creo que en ese tiempo era sertralina, creo me parece, el clonazepam, me lo dieron en gotas, como 4 medicamentos. Y de hecho tuve que pedir una semana de asueto del trabajo porque, pues sí, al principio me cayeron pesados, estaba yo ujú, completamente dopada, pero una vez que empezaron como a hacer efecto, me empecé a regular. O sea, empecé a ujú. regular, empecé a regular. Incluso, fíjate, en ese tiempo, uno de mis mejores amigos, sí, mi segundo mejor amigo del alma, también fallece en ese tiempo, pero él fallece de VIH. Entonces lo vi morir desde que estaba bien hasta deteriorarse y acabar, puf, así. Ya. Y bueno, lo peor es que, pues, yo no sabía que él estaba enfermo hasta que ya estuvo en el hospital. Exactamente. Sí, fue una diferencia de meses, o sea, mi sobrino muere en septiembre y mi amigo muere en octubre del año que siguió. Entonces, pues sí, Ujú, fueron pocos meses. Sí me mandó a terapia psicológica y estuve yendo, primero iba cada 15 días, cada 20 días, después ya sí se van como desfasando las consultas, y la verdad era buen psiquiatra, o sea, ujú, perdón, el psicólogo que me mandaron. Bueno, para esto, déjate cuento cómo fue el ingreso a la clínica. Es también cuando entras, bueno, no sé ahorita, ¿no? Te estoy hablando en ese tiempo como del año 2000 más o menos, que fue que yo entré a esa clínica, me hicieron exámenes igual, o sea, me hicieron exámenes de sangre, me hicieron, recuerdo, un electroencefalograma, todo ahí mismo, o sea, en ese momento pues me dijeron que era como para descartar otras afecciones y que nada más fuera lo clínico, la depresión. Entonces ya con eso fue que me hicieron mi expediente y ya, ahí siempre me han tratado, ¿no? Ahí viene donde empecé yo como a aparecer, porque la psiquiatra que me atendió al principio sí, era la de urgencias, no era la que estaba, ya que me iba a tocar de fijo en el consultorio. ujú, Entonces, la primer psiquiatra que me tocó, no, bueno, fue todo un caso porque era una señora ya muy grande y de hecho, bueno, cuando llego ya le muestro todos mis resultados de todas las pruebas que me habían hecho, de cómo iba yo, o sea, ya tenía yo como unos 3 4 meses con la medicación, entonces ya iba yo más relajada. Vamos a empezar a ver cuál es tu caso, yo a partir de hoy ya voy a ser la psiquiatra que te va a llevar y no sé qué. Entonces ya le empezó a contar, no, pues es que mire, pues yo he pasado por esto, y dice, no, pues entonces usted tiene duelos no resueltos. Y me dice, ¿qué religión profesa? Y yo no, pues la verdad es que soy católica, pero la verdad, ahorita, ya en ese momento ya no me daba miedo decir que no creía, ¿no? Le digo, pues yo me ujú. considero que ya no soy católica, y pues yo no creo en nada. No, me puso una regañada, Egun, así, es que usted no puede ser que no crea en Dios, su familia.
O sea, no, o sea, salí Sí, yo peor ahí. Me es puso una regaña. es de locos que los Ujú. médicos utilicen la religión como parte de su historia, pero sí, es cierto Sí. que lo he escuchado en muchas ocasiones y hay muchos, bueno, profesionales que como creen en la religión, te meten esos Ujú. estigmas en medio de los discursos que nada tienen que ver con lo que a ti te pasa. Y que Sí, ellos tengan exacto. esa creencia, pues no, o sea, no tiene nada que ver con Mm. mi debería. O sea, una cosa es que tú quieras difundirlo y otra cosa es que lo hagas en tu trabajo. Pero sí, sí, es cierto que y encima siendo mayor, pues le vas a venir a explicárselo ahora, ¿no? No, y aparte, fíjate, me dice: "Mire, yo tengo", lo recuerdo así como una película, esa anécdota, me dice: "Mire, yo tengo este reloj". Dice: "Ese reloj a las 8 de la mañana no funcionaba". Dice: "Entonces yo le recé a la Virgen de Guadalupe y ahorita está funcionando mi reloj". Dice: "Esas son pruebas". Y yo, te lo juro que yo con una cara así de: "No puede ser lo que me está pasando en este momento". Ya. Decía yo: "No, no". Y entonces opté por darle el avión. Deme mi Ujú. medicamento y ya, o sea, no quiero saber Sí. más de usted. Entonces, así eran todas mis consultas. Yo llegaba, ella me empezaba a regañar, que por Dios, que porque yo no me había casado, que ya estaba muy grande, que tenía yo que salir de mi casa, que Madre tenía, mía. o sea, que tenía yo, y yo ahí tengo mi hojita donde ella me apuntó ahí, tiene que salir de su casa porque es un nido intestado, vive mucha gente y usted tiene que hacer su vida, tiene que ir a pedir su crédito Infonavit y Ujú. salirse de esa casa y hacer una vida, y casarse y tener hijos, y yo, bueno, o sea, dije: "No, A ver, bueno, o no, sea". no, está bien que tú tengas tu vida y que necesites salir de Sí. tu entorno o que salir de casa, porque Ujú, está bien a veces salir y con la ansiedad te dicen sal, distráete y cosas de esas, pero ya meterte en si tienes que tener hijos o si tienes que tener esposo o si tienes que tener no sé qué, ujú. pues eso ya dependerá de cada uno, pero es lo que te digo, vieja escuela, otra época y encima una señora que ya se estaba jubilando que todavía era más mayor, es decir, Exacto, con lo cual, sí, pues peor. sí, exactamente. Entonces, en ese tiempo, ella fue la que me derivó al psicólogo, ahí mismo, Ujú, todo en la misma clínica. Está, de hecho, la clínica es el tercer piso, entonces ahí están los consultorios tanto de los psiquiatras como de los psicólogos. Lo otro, entonces yo a veces iba con ella, a veces iba con el psicólogo y el psicólogo pues fue el que realmente a mí me ayudó a empezar a ver cómo empezar a manejar todas esas deficiencias que yo había tenido en mi vida, de cómo gestionar mi ansiedad, porque me seguían dando ataques de ansiedad, o sea, ya no tan ujú. fuertes como la vez pasada, pero sí me seguían dando ataques de ansiedad. Sí, además es algo Ujú, común, por lo que estuve leyendo, es decir, estuve intentando ujú, informarme un poco por dudas también personales que tengo. Entonces, la ujú, cuestión es que decían que las personas con autismo y demás son muy propensas y es ujú. muy común que todas tengan ataques de ansiedad, Sí, sea por una cosa o por otra, porque al final hay cosas que les frustran y que lógicamente no les saben salir y por tanto acaban normalmente, porque como no saben cómo lidiarlo, acaban teniendo exacto. muchos problemas de ansiedad la mayoría de las personas que sufren el autismo. De Ujú, todas formas, bueno, te fuiste al psicólogo, te estuve empezando a ayudar y demás, ujú, pero avanzando un poquito ya en la historia, dime por favor, o sea, porque cuando hablamos en principio todo esto también te ujú, molestaba por la historia o cómo había ido reflejando tanto Mr. Doctor por las mm, formas que dijo como Dross, lo que sería un autista con altas capacidades y demás, porque también hablaban de incluso de malos tratos, de incluso de ujú, malas praxis LIMS, de incluso que en este caso Mr. Doctor decía que esto no era posible. ¿Tú en algún momento entre estos internados ujú, o este tipo de cosas y demás que has tenido que estar viviendo, a ti, pues, te trataban bien? ¿Hubo unas de las negligencias de las que se relataban ahí sobre el no, IMSS o algún tipo de cosa en tu caso particular? No extrapolamos a que no puedan pasar en otros centros o en otros sitios, pero hablamos ujú, de tu caso particular. Si tú has vivido algo de todo esto, bueno, de lo que ahí se ujú, narraba, ¿no? sí. No, definitivamente no. O sea, yo la vez que estuve internada, ya fue mucho tiempo después, fue una situación donde, bueno, mi hermana ya teniendo a su primer bebé, tuvo que irse de aquí de la casa, tuve que regresar en crisis y ahí fue donde tuve 3 días de internamiento en esa misma clínica y yo te puedo decir que de ninguna manera ni te pegan, ni te bañan con agua fría, o sea, absolutamente no, o Sí, a sea, ver, yo no digo que, o sea, pero ojo, es decir, que en ujú, este caso a ti no te haya pasado, que en este centro no, seas un centro grande y demás, no implica que no pueda haber malos médicos, malos sí, profesionales, exactamente. porque incluso en España también ha pasado con profesionales que se han salido a cosas que no tenían que hacer o cuidadores de ancianos que se les ha grabado al final golpeando a Sí, 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 ancianos. Es sí, decir, quiere decir definitivamente que lo esto hay. no implica que no Ujú, pueda haber algún caso y demás, pero ya está tratando o relatando bueno, su proceso o lo que ha ujú, sido su experiencia, ¿eh? En este caso ujú, no quiero tampoco
esto sirva como para decir si a ella no le pasa, no le puede pasar a nadie, porque no es Sí, así, no, pero, no, pero ella está contando lo que ujú. ella ha sido, pues, vivir con todo esto y cómo ha sido tratada por todo esto en las Es diferentes... exactamente. Mira, y te digo, yo ahorita, por lo que yo conozco de otras personas que están en mi misma situación, Ujú, conozco gente que ha estado en Fray Bernardino, que ha estado en esta misma clínica de y yo ujú, les he preguntado: "Oigan, ¿a ustedes cómo les han tratado ahí?". Y yo, incluso yo supe de un caso que, pues, obviamente no puedo yo decir nombres ni nada, pero sí, yo sí supe de un caso de una persona muy cercana que fue víctima de abuso sexual en una de estas clínicas, no por los cuidadores, sino por parte de otro paciente. Cuando su mamá quiso hacer la denuncia, los mismos médicos le dijeron que eso desgraciadamente es muy, no normal, pero sí pasa entre los mismos pacientes legalmente, es algo muy difícil de demostrar. Entonces, denunciar, pues con toda libertad puede hacerlo. Yo no supe si lo llevaron legalmente o no. yo sé que hay una anécdota, por ejemplo, que le ha pasado Ujú, recientemente a mi mujer en una clínica de, pues eso, que trabaja en una clínica de ancianos, que son, pues ujú, eso, gente que a veces, pues tiene Alzheimer, no se acuerdan de las cosas y que ujú, lógicamente tampoco actúan como tal. Y hay una persona, pues una señora, que se iba a las habitaciones de otro señor a ujú, hacerles cosas que ujú. no tendría que estar haciéndole, pero es porque la señora ni sabe dónde está, ni sabe quién es, y en este caso, pues le ha dado por ahí, por el ámbito sexual, y el otro, pues se aprovecha de que le viene la señora y como le hacen cosas, pues se deja que hacer Se cosas. deja querer. Entonces, claro, entonces se deja querer. Yo, no, Ujú, en este caso, y claro, las familias están muy molestas con esto, porque lógicamente hay que ujú, controlarlo, pero claro, si en algunos hospitales, por ejemplo, aquí se han prohibido ya que se les ate, por ejemplo, por las noches o este tipo de cosas, ujú, porque se considera ahora ya que antiguamente había correas o cosas de estas para atar a personas que se podrían ujú, caer, personas que no tal, pero ahora es otro tipo que tienen como barreras o tienen no sé qué, pero no quieren que estén atados, ¿vale? Por un tema nuevo de que va cambiando la sanidad y bueno, pues no sé si esto se probará, porque a mí me parece también un error sobre una persona que todavía sigue siendo un correveidile y no se ujú. sabe cómo controlar, porque al final esa persona tampoco lo hace conscientemente, pero al final lo hace. Entonces, bueno, pues en este tipo de cosas yo puedo entender que quiero decir que esa historia de que te digan los médicos de que pueden darse situaciones, pero que sean Sí, situaciones de abuso, eso tampoco debería ser normal. Es decir, si exactamente, lógicamente, no es claro, es decir, correcto. es lo que te digo, aquí el señor se Ujú, dejaba porque aprovechaba y ujú, el otro se dejaba, ¿sabes? Entonces, ujú, que algo así pase o que en este caso, pues algunos se den por dentro de su lamiento mental es una cosa, ujú, pero que una señora no quiera y que otra persona, pues en un mal estado, se aproveche de ella y allí es como, ujú, bueno, estas cosas pasan, pues que busquen remedios y saben qué pasan, ¿no? O ujú, sea, no se debería exactamente. tampoco normalizar algo así, digo yo. Sí, no, no, definitivamente no. Y por esa razón fue que yo siempre dije: "Espero nunca caer en estos". Ahora sí que yo, si tengo que caer en algún internamiento, que sea en la clínica donde siempre he estado, porque, pues, yo sé que ahí estoy segura, ¿no? Dije: "Bueno, esta", te digo, fue una anécdota, ¿no?, que yo supe. Sí, sí. Bueno, avanza ya mi vida, esta señora, por fortuna, se jubila, me cambian de psiquiatra, que es el que actualmente me sigue viendo en el ámbito del IMSS, y él realmente tuve 3 diagnósticos con él. Al principio él me diagnosticó con distimia, que es como una depresión leve, pero constante, o sea, muy Constante. muy muy Sí, larga. eso me lo Ajá. explicó una psicóloga hace poco, como que era un tipo de depresión que al parecer es eso, con la que convives, Ujú, más bien. No te das exactamente. cuenta porque no te impide y no es que sea Ujú, impedimento para no poder moverte de casa, pero sí como que hace que tengas un peso encima constante, ujú, mucho mayor, que al final, pues, con el que tienes que llevar, ¿no? Es decir, sí, esto me exactamente. comentaron algo del tema, es un poco como Ujú, dijeron que funcionaba. ujú. Entonces, en ese tiempo, bueno, primero fue distimia. Luego me quiso cambiar a TLP, trastorno límite de la personalidad, que después lo descartó porque, pues, obviamente mis síntomas, pues no, o sea, no tiene Ujú. absolutamente nada que ver. Y ya después me dejó como trastorno de ansiedad generalizada. Y con ese, ¿cómo se dice? Diagnóstico, yo fui viviendo, pues, no sé, te gusta casi 10, 15 años con él. Y a lo único que iba yo, incluso ya ni siquiera lo veía yo a él como constantemente, o sea, ya eran mis citas cada 6 meses, nada más para ver que, pues, yo siguiera tomando mi medicación y así más o menos me iba cambiando a veces cada 1 o 2 años la medicación. Cambié, a veces tomaba sertralina, a veces tomé citalopram, Sí, bueno, la la medicación no creo que sea motrigina, tampoco ajá. tan relevante, no te preocupes por la Ujú. medicación, la Entonces, medicación y eso es. ujú, exactamente, o sea, me iba ajustando ahí como dosis, íbamos más o menos platicando. Entonces, como por ahí del año 2, sí, más en ese tiempo, fíjate, yo subí muchísimo de peso. Tuve una época donde 2012 yo llegué a pesar 140 kilos. O sea, Ujú. mi ansiedad la enfocaba yo a estar come y come y come, o sea, era
una cosa así de que llegaba en la noche, me hacía un bol de palomitas de caramelo enorme y una Coca-Cola de 1 litro y eso cenaba todos los días. Ujú. Entonces, pues obviamente llegó un tiempo en el que mi cuerpo me empezó a reclamar. Yo sentía dolor en todo el cuerpo y por esa razón otra vez yo regresé a atenderme. Entonces fui al médico, y el médico familiar me mandó a hacer 1000 análisis, me dijo, pues sí tienes sobrepeso, pero pues realmente no estás mal, el O sea, colesterol. en plan de temas de azúcar, todo bien. Exactamente. Tenía yo como un prediabetes, pero ya había yo desarrollado hipertensión, o sea, ya había tenido Ujú, crisis hipertensivas, entonces ya tomaba yo un medicamento para controlar la presión. En ese tiempo creo que era enalapril o algo así. ujú. Entonces, pues imagínate, 145 kilos y yo mido 1,68, o sea, no es Ya, ya. posible. Entonces, pues era un Sí, sí. dolor en el cuerpo constante, ¿no? Entonces el doctor, como yo siempre era una paciente modelo de que si el doctor me decía "Haz esto, yo lo hacía", entonces el doctor como que me tenía muchas consideraciones. Entonces me dio pases para ir a todos lados. Me dio Ujú. pase para ir acabé yo hasta en medicina nuclear, así de que es que necesitamos saber por qué le duele a la señorita, ¿no? Medicina nuclear, medicina, hasta que llegué con el reumatólogo, que me mandó a una clínica de fisioterapia, acá también por el sur de la Ciudad de México, y ahí me diagnosticaron fibromialgia, que es como un Sí. dolor que pues no tiene cura. Entonces, Ujú. igual, Sí, sí. pasé como tres Creo años. que eso lo tiene mi madre también por eso. Ujú. O sea, creo que a mi madre le han diagnosticado esa historia. Ajá, bueno, imagínate, tengo yo el diagnóstico de fibromialgia del IMSS, imagínate, o Ujú, sea, más oficial no puede ser. Me da un día, amanezco con fiebre, vómito, y así me la pasé una semana, o sea, con fiebre, vómito, y sentía yo una punzada aquí abajo, ujú, pero no sabía yo qué era, o sea, yo decía, no, ya se me quitará de alguna manera. Y como ujú, no se me quitaba la fiebre, pues fui al doctor y el doctor, ¿qué hizo? Pues me revisó y me dijo, no, pues tienes fiebre. Me mandó, creo que me dio paracetamol y algún antibiótico. Pasó otra semana y yo seguía con fiebre, pero yo me seguía tomando el paracetamol porque me dieron miles de cajas de paracetamol. ujú. Hasta que un día llego yo al hospital y le digo, es que no se me quita la fiebre. Y me dice, pero ¿cuántos días llevas así? Yo, pues como 4 o 5 días. Desde que vine no se me ha quitado, pero ya llevaba yo 39 de fiebre. O sea, incluso ya hasta iba yo como alucinando un poco. Sí, sí. Y me dijo, no, ¿sabes qué? Vete de inmediato. Como esa clínica no tiene hospital para operar, me mandaron a la otra clínica donde ya Ujú. tienen para hacer operaciones y todo, y llegué y pues era el apéndice, que ya estaba a punto Uf, de pues esa. seguro te has librado. Exactamente. De hecho, me acuerdo perfectamente porque fue el día 12 de diciembre, cuando según decían que se iba a acabar el mundo, que en realidad a mí sí se me iba a acabar el mundo, porque me iba, casi ya me andaba yo Sí, yendo porque esa conozco vez. muchos casos de que no se han diagnosticado bien porque la gente le dice Ujú, no tiene nada y es ujú. una cosa de que en 3 o 4 días, como no tal, aquello revienta y ya no hay nada que hacer. O sea, es decir, Exactamente. o sea, cuando llega a ese punto, olvídate. Entonces, hay que cogerlo en muy poco plazo de Ujú. tiempo y a tiempo, porque se complica muy rápido y muchas veces me ha pasado que a la gente le han mandado a casa hasta que han revisado bien y han encontrado que era el apéndice. Dice. Que Y no, y sé aparte, de casos que han sido muy graves. ya cuando desperté de que ya me habían operado y bla, bla, bla y todo, la enfermera, es que yo no entiendo cómo pudiste aguantar ese dolor. O sea, y sí, yo realmente yo sabía que cuando te da el apéndice es un dolor que te hace que te Ujú. encorves pero es que a mí no me dolía. Bueno, o sea, sí me dolía, pero no sentía yo un dolor como insoportable. Ahí me di Sí. cuenta que tengo una tolerancia al dolor enorme. O sea, a mí, cuando yo ya te digo que algo me duele, es porque de verdad ya, o sea, tengo que ir al hospital. O sea, Ujú. tengo que tener Sí, ya sí. ahorita yo mucho cuidado en ese sentido, porque si no siento el dolor. O sea, a mí me puedes estar picando y no siento. Entonces, ahí fue donde realmente yo me di cuenta que tenía un umbral del dolor muy alto. Entonces, bueno, ya pasa lo del apéndice, el doctor me dice, no, pues, ¿sabes qué? Si necesitas bajar de peso, me mandan ahí mismo al siglo XXI, que es el hospital más grande de aquí de México, del IMSS, y soy candidata para una cirugía bariátrica. Pues hago todo el protocolo, igual, me hacen un montón de exámenes psiquiátricos, pues obviamente los pasé porque ya tenía yo muchos años en psiquiatría para todo lo de los atracones y los trastornos. Como Ujú. te digo, a mí el doctor me da una hoja y me dice, tienes que hacer esto y yo hago eso. Ujú. Entonces llego a la clínica, se llama Clínica de Obesidad. Y Ujú. en 6 meses, creo que con la pura dieta que me dieron, bajé como 10 kilos. Entonces el doctor pues inmediatamente me aprobó para la cirugía y ya la tuve y ya de ahí pude realmente ya llegar a mi peso normal.
y ya mi vida se empezó a ir relajando, ¿no? O sea, ya dije, bueno, ya no tengo ese estrés de estar lidiando con el sobrepeso tan extremo. Pues mi hermana ya había regulado también su vida, en mi casa mi trabajo pues estaba estable. Entonces en ese tiempo también entré de ya a trabajar en una bodega Ujú, donde había muchos chicos que pues son mal hablados, albureros, como dicen aquí en México, es doble sentido. Entonces ujú. ellos fueron los que me enseñaron a entender el sarcasmo, porque pues yo llegaba y yo me encargaba de hacer todo el inventario, de hacer los pedidos, de decir tú te vas para allá, tú te vas para acá, así, exacto. O sea, yo era ¿Pero qué edad administrador, ¿no? tenías para cuando Ah, eso? ahí yo habría tenido como unos 25, 26 años, más o O menos. sea, a esa edad es cuando empezaste a aprender lo que era el Sí, sarcasmo. exactamente. Que Entonces los yo niños, aprendí, con mi hija ajá, pequeña pasaba que decían que suele ser con 5 o 6 años empiezan a entenderlo, porque mi hija ajá. pequeña era a veces también un poco divertido cuando no lo entendía, porque era demasiado pequeña, ¿no? Entonces, pues eso, ahora poco a poco siempre está en plan, es que siempre estás con tus bromas. Entonces, Ajá. sí, ahora ya un poco así, porque ya lo va pillando, pero antes le costaba más. Mm, Eso es para que sepáis que más o menos suelen ser entre los 5 y 6 años, más o menos os suele decir que se empieza a sí, no, aprender el ya te estoy sarcasmo, hablando ya de y los ahí ya le casi pasó, 30 años. pues eso, un poquito más mayor. Me di cuenta que yo como estaba realmente todos en la misma bodega, teníamos los escritorios juntos y pues yo los escuchaba cómo estaban ahí jiji, viendo toda su interacción del día, yo viendo cómo ellos interactuaban, fui que aprendí, ¿no? Hasta que ya de un día les empecé a contestar y ellos, ya estás aprendiendo, ¿no? Así. Entonces, no, ya después ya hasta los rebasaba, ¿no? O sea, como que mi mente así rápido empezó a hilar cómo iba de qué se trataba el sarcasmo, como que hizo el clic y ya, Ujú. o sea, desde ahí dije, ya, con esto ya estoy bien para sobrevivir en el mundo adulto, ¿no? Entonces ya de ahí, Está bien. pues como que ya la interacción, y la verdad eran muy buenas personas, o sea, conmigo estos chicos, digo, a pesar de que me veían rara, o sea, sí, la Sí, se verdad yo creo que portaban bien. también fue muy bien, exacto. Entonces ya en otro de mis trabajos, la primera vez que yo tuve como acercamiento al tema del autismo, o sea, igual yo sabía que algo estaba como diferente en mí, o sea, ya no lo veía yo como tan raro, pero ya como que todo el entrenamiento que había yo tenido de mi vida laboral y de que decía yo, no es que yo no sepa hacer las cosas, es que yo tengo como que aprenderlo, ¿no? O sea, Mm. igual Sí, y bueno, eran no, como mecanismos de que tú veías que ajá, eras diferente en algunas cosas, pero bueno, era ujú, como tu día a día y era como que lo normalizas. Es en plan de exacto, yo ya sé que me pasa este tipo de cuestiones y bueno, ujú, pues vivo con ellas. ujú. Y en el trabajo igual, o sea, todo el mundo te dice, no, es que eres muy inteligente, aprendes súper rápido, haces las cosas bien, sigues las normas, wow, bien padre, pero a la hora de ir a la fiesta del trabajo, ya, ahí es donde todo se arruina. No es que ni le digas porque no va a ir. No, es Mm, que no, ella nada más llega y ni saluda, se pasa de largo y ni te ve. Y yo, pero es que realmente no es que no los vea, es que voy en mi mente, tengo que ir ujú, concentrada porque si no me tropiezo, porque aparte siempre soy muy torpe físicamente. ujú, Entonces, cuando voy caminando en la calle y eso, pues ni siquiera voy en celular y eso porque me tropiezo, me caigo, me pego, siempre ando con moretones porque soy ujú. torpe. Entonces, tengo que concentrarme en ir pendiente del camino para no caerme. Entonces, pues luego a la Bueno, gente ¿eres no torpe o alguna no vez la pelo. he escuchado que algunas personas, por ejemplo, con autismo, tienen la Ujú, dificultad, no sé si esto es común o no, no ujú. lo sé, pero sin embargo que algunas personas tienen dificultad para hacer dos tareas a la vez. Es decir, cuando Sí, están sí, 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 concentradas en una, no sí, pueden dedicarse a la otra, es decir, tienen que acabar y además tienen que sí. acabarla, no pueden dejarla a medias. Pero Ujú, primero la acaban y luego ya me pongo con la otra. exacto. Pero esto de estar haciendo las dos Ujú, cosas a la vez es como que no le están prestando la suficiente atención a lo que les ujú, llama más o a lo que les dice que tienen que ir y por tanto, pues por exacto. eso también, pues en principio te hace centrar tu atención en caminar o en lo que vayas, pues porque es por lo que no es que seas Mm, tonto, es que tu cerebro funciona. de esa manera, sí, exacto. O sea, si me distraigo acá, ya pierdo el hilo completamente de lo que estoy haciendo acá. Entonces tengo que estar Ujú, aquí primero, acabar y luego me voy para acá. ujú. Entonces así es como ha funcionado siempre, ¿no? Entonces toda la gente, no, sí, no. En ese tiempo yo me encargaba de pagar nóminas, entonces entraba yo al banco, revisas rápido, como dices tu cuestión de números y de analizar Sí. datos y esto, perfecto. Y mecánicos, temas mecánicos que Mecánicos, sean exacto. esto y esto, como Ujú, en una fábrica que ujú, cada exacto. máquina va haciendo las piezas y siempre en Ujú, el mismo orden. A la mínima que algo exacto. se sale del carril, se descontrola toda la maquinaria de la Totalmente. fábrica y todo es un atasco genial que hay que Ujú, pararlo todo y volver a empezar. Pues esto es un ujú. poco como funciona en muchos aspectos. Recuerdo que una compañera que viajaba mucho a España regresa y yo me llevaba bien con ella. Me dijo, ay, me dice, te voy a confesar por qué siempre me has caído muy bien. Y yo, ¿por qué? Evelyn se llamaba la chica. Me dice, Ujú, es que
Dice, yo tengo un sobrino que es autista. Dice que vive en España con mi hermana. Dice, yo cuando te veo me recuerdas mucho a él. Dice, pero Ujú. pues él no habla, él habla muy poquito. Dice, pero como que yo te veo y me recuerdas mucho a él. Entonces ahí fue como que la primera vez que mi cerebro dijo, a ver, aquí algo te están diciendo, ¿no? Ujú. Y yo, ¿como que autista? Y yo, pero pues que no autistas son los niños que están así. O sea, en ese Sí, tiempo, pues yo ni enterada, claro, ¿no? sí, sí. Yo estaba más o menos, esa época fue 2013, 12, más o menos. Y ya tenía 30 años, 30 y tantos años. Y decía yo, no, pues qué raro, ¿no? Que me digas que mi forma de ser te parece como ser de un, o sea, hasta me molesté, ¿no? Dije, o sea, ¿cómo me viene a decir que yo, o sea, que soy tan inteligente aquí, que soy la que dispersa más rápido, la que hace todo bien, va a ser autista? O sea, para mí era pues algo ilógico. Entonces, en ese tiempo empezaba apenas el YouTube, apenas comenzaba. Entonces, yo tenía mi BlackBerry así, ¿cómo se llama? De recién así Sí. nuevecita. Entonces, pues ya me metí a buscar y los primeros videos que yo empecé a ver relacionados con el autismo fueron de gente de España. Por eso siempre siento que España como que sí nos lleva un poquito más de avance en el sentido de investigación y de ver qué está pasando que aquí en México. O sea, realmente, pues ese tema, aquí estamos preocupados por la diabetes, por otros temas, porque no hay Bueno, vacunas, etcétera, que en el tipo de supongo información que, que yo he como digo tenido. siempre, es decir, al final en el tema de Europa hay muchos avances ya en Ujú, cuanto a materias de seguridad, en cuanto a que los policías, pues en ujú, principio, como todo, pues siempre puede haber un mal policía, un mal médico y demás, ujú, pero acaba de ver una noticia hoy, decían de que han encontrado una falsa médico que estaba haciendo cosas en Valencia. Sin embargo, aquí parece que ujú, en México nos encontramos como todos los días casos de cosas así. Entonces, ujú, no creo que en este caso sea vayan más avanzados, sino que cuando pones las bases sobre que en este caso haya una cierta seguridad y unas ciertas historias y no tienes que dedicar tiempo bueno, a lo que te hace perder el tiempo, ujú, puedes quizá dedicarle el tiempo a otras cosas para intentar avanzar un poco más. Y por ujú. eso siempre he dicho que ojalá México pudiera sentar sus bases en cuanto a seguridad, en cuanto a que la gente pudiera Ojalá. decirle a un policía lo que le pasa para que le ayude, que en este Ujú, caso una denuncia pudiera seguir su curso y no tener que estar insistiéndole a un fiscal para que haga su trabajo y le dé seguimiento. ujú. Digo, no, yo pongo la denuncia, me olvido Exacto. y si en 2 años o 3 me avisan, pero me Me avisarán de lo que avisan. ha pasado. Es Exacto. decir, no tengo que estar yo detrás de él. Entonces, pero claro, hay tal descontrol de tantas cosas que al Ujú, final pues es complicado avanzar en temas más para menos gente, por decirlo así, ujú, cuando el porcentaje incide en algo menor, cuando tienes ujú, problemas mucho más grandes a los que enfocarte, ¿no? Entonces, cuando tienes grandes cosas a las que preocupa, ujú. primero vas a los problemas que ocupan a más gente y luego te vas centrando en las pequeñas cosas. Exacto. Entonces, Ujú, aquí creo que tenemos ciertas comodidades para muchos temas y entonces eso hace que la gente se centre en sus luchas personales, que son más pequeñas, pero ujú, también las hacen más grandes porque tienen más tiempo para ello, a cuenta de que no tienen que preocuparse por su seguridad, por su ujú, alimentación, por sus historias, que tienen más o menos resueltas en muchos casos. Pero en general, hablo en una media medianamente general. ujú. Entonces, pues por eso, pero no creo que en este caso sean mejores. A veces también aquí se copian de lo que viene de Estados Unidos, o sea que, como todo, todos van cogiendo cosas donde hay avance. O sea, pero Ujú. bueno. Bueno, la cosa es que te digo, yo los primeros videos que encontré hablando del tema, fue Ujú. la primera vez que yo escuché la palabra Asperger, fue en puros videos de España, ¿no? Sí, Entonces, también en el tema de estos es que muchas veces muchos empezaron a seguir en Latinoamérica youtubers españoles porque la conexión a internet aquí fue mayor. Es decir, la sí. calidad también de Ujú, las cámaras, los equipos tecnológicos ujú, costaban mucho más en México y costaba mucho más llegar. Y esa es una de las cuestiones donde ahora que ujú, empieza a haber más infraestructura de internet ujú. y otras cuestiones en eso, están saliendo muchos más latinoamericanos. Pero claro, antes, si las Exacto. herramientas en España llegaron primero, en cuanto a internet y también, pues la gente veía lo que había. Y en este caso, pues Ujú. eran los españoles los que tenían más facilidades para poder transmitir que no en otras partes del mundo. Entonces empecé a caer en pánico otra vez, así de, no, es que sí, yo soy autista, es que yo estoy mal. Corrí a ver a mi psiquiatra, que siempre con él tuve la puerta abierta, y me decía, si cualquier momento que tú tengas una duda, ven a verme a las 7 de la mañana, que es la hora en la que empiezo a dar consulta, y esa hora te puedo atender. Entonces, un día yo llegué corriendo, llorando, es que doctor, es que ya sé que soy autista, y el doctor así con cara de, ¿cómo que? O sea, ¿pero por qué lo dices? Entonces ya le empecé a contar, y es que vi estos videos, y el doctor así como que me dijo, no, no, cálmate, dice, tú no eres autista. Me dijo, tú lo que tienes es tu trastorno de ansiedad y no sé qué, dice, pero relájate, vamos allá, ya tenemos la agenda de la consulta. Me dice, si quieres, cálmate, o sea, me dio como un poco de contención. Y ya me dijo, pero yo te puedo decir ahorita que tú no estás autista. Y yo, ok. Entonces, dice, porque pues tú sabes cómo son los Qué autistas, curioso ¿no? teniendo ahora Que, el diagnóstico, ¿no? exacto. Me dice, tú sabes cómo son los autistas, que eso es desde niños y tú desde niña nunca has
tenido esos síntomas y no sé qué. Y yo, ok, dije, bueno, tiene sentido, está bien, me relajo, me calmo, agarro mis cosas y me voy con mi dignidad. Entonces, yo no sé si desde ese tiempo funcione el algoritmo, pero pues siempre te van saliendo temas relacionados, ¿no? Hasta que, pues empecé, ya como dices tú, se abrió la paleta del internet y llegó un momento en el que ya el estar con él, pues ya, o sea, yo decía, no, es que sí tengo algo. Entonces empecé a buscar otra vez ayuda ya, o sea, yo seguía con él porque pues, o sea, si a mí otro psiquiatra me daba otra receta médica, yo podía ir con él y que él me diera los medicamentos que tienen disponible en la caja del IMSS, por decir, de esos medicamentos que me recomiende un psiquiatra particular. Ujú, Entonces, pues sí, o sea, evidentemente ya cuando fallece, para esto te voy a decir dónde fue, donde yo me di cuenta de que sí era autista, fue cuando llegó la pandemia. Ahí ujú, fue donde toda mi vida yo aprendí a hacer, es como lo que le llaman ahora el masking, el enmascaramiento, de que yo afuera era una persona y llegaba yo aquí a mi casa y era otra persona. O sea, ya era yo. ujú, Aquí en mi casa yo era yo y allá afuera yo tenía que fingir ser una persona, entonces eso me agotaba. O sea, yo ya ujú, estaba delgada, ya tenía yo muy buena salud, pero aún así me seguía sintiendo muy cansada. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Que, o sea, yo llegó un momento en el que ya dije, voy a tronar, pero llega la pandemia. Entonces, en donde yo estaba trabajando ya en una farmacéutica muy grande, nos mandan a home office. Te lo juro que han sido los 2 años más hermosos de toda mi vida. No tener que convivir con nadie, estar encerrada en mi casa, haciendo mi trabajo monótono, fueron los 2 años más maravillosos de toda mi vida. O sea, ahí fue donde ujú, dije, no, o sea, yo definitivamente sí tengo algo. Fue donde se empezó a abrir el mundo de conocimiento, más conocimiento pues sobre el tema del autismo. Y fue ujú, donde yo ya después, en ese tiempo del COVID, también fallece mi mamá. Entonces mi mamá también estuvo enferma mucho tiempo, ella no fumaba, pero tenía EPOC porque ella fue costurera. Entonces toda esa ujú. fibrita de las telas se Sí, les mete a las vías respiratorias y le causó EPOC. vale. Aparte tuvo derrame cerebral y todo, y bueno, yo cuidaba a mi mamá aquí en casa, a mi tía también, que ya, pues te digo que ya no se Ujú, mueve. Entonces, pues yo básicamente estábamos aquí las tres todo el día encerradas y mi hermana nada más es la que venía a traernos cosas, a vernos de vez en cuando, y yo salía así nada más para lo más indispensable. Entonces fueron los momentos más hermosos de toda mi vida, ¿no? En los que yo no tenía que ver a nadie, o sea, fui feliz, ¿no? sí, sí, es curioso, Entonces, ¿no? El contraste de la gente que ajá, estaba histérica por intentar escaparse de casa y salir un exactamente. rato, No, yo a no. tú teniendo que así, no, me pueden dejar así que yo no tengo problema. Exactamente. Pasa lo de mi mamá, ella fallece en esa época y yo fue donde dije, ya, ahorita no puedo seguir así, yo tengo que saber qué es lo que me está pasando. Entonces yo ya había visto los videos de Octavio, yo siempre le aprendí a él, es que hay que buscar las cédulas. Entonces, lo primero que hice fue hablar con mi jefe y le dije, mira, aparte mi jefe en ese tiempo pues es psicólogo, entonces le dije, mira, yo tengo esta sospecha. Le digo, yo siempre he estado en tratamiento psiquiátrico, ahorita yo cualquier cosa que haga que me saque de la rutina, ya me canso. Le digo, no es un cansancio que te diga yo, me acuesto, duermo y se me quita. No, Ujú, es algo con lo que yo ya no puedo vivir. Le dije, ya me está costando, yo necesito saber qué tengo. ujú, Entonces él me dijo, mira, te vamos a apoyar, busca a tus psiquiatras. Me ampliaron un poco el seguro de gastos médicos mayores que tenemos en la farma y busqué un psiquiatra. Con todas las recomendaciones que Octavio me dio, yo fui a buscar cédulas, fui a buscar reseñas, me hice una investigación top de psiquiatras aquí en México, hasta que encontré uno que ya tenía muchas reseñas y especialidad en el tema del autismo. ¿encontraste Ajá, muchos que no tenían cédula? no cédulas, sino más bien eran psiquiatras, pero Sí. estaban derivados a autismo en niños, no Ajá. en adultos. Sí, Entonces, pero psiquiatría, por infantil, eso. exacto. Pero actualmente el que te diagnostica el autismo, seas niño o adulto, es el psiquiatra, porque se Ah, supone que es el también. No experto sabía. que tiene la especialidad en el tema. Vale. Entonces, de los 4 o 5 que yo encontré aquí en la Ciudad de México, imagínate, en Ciudad de Ujú, México, que se supone que es el top de aquí de especialistas en México, encontré 4 nada más ujú, especialistas en el tema de autismo en adultos, de todos ujú, los psiquiatras que ha de haber. Y el que me quedaba más cerca era este doctor que yo encontré. Entonces ya me fui a hacer cita con él, revisé que las cédulas coincidieran las fechas en las que se estaba titulando con la fecha, no así de que un año se tituló, otro año sacó la maestría y otro año sacó la sí. especialidad de psiquiatra. O sea, sí iban
las fechas. Coincidía por los años. Entonces ya lo fui a ver. Y la verdad, desde que entré yo al consultorio, pues me sentí cómoda, ¿no? O sea, digo, él, aparte de que es psiquiatra, pues también tiene consultorio de adultos y aparte es autista también. Entonces, pues Ujú. no, ahí me solté y ya me dejé ir así, como dicen, Sí, libre, sí, ¿no? sí. Entonces ya le dije, mira, yo sospecho esto, no sé cuándo. Igual me mandó a hacer una batería de análisis de sangre para ver si no era un tema hormonal. Ya no me mandó a hacer estudios de electroencefalogramas, solamente con estudios clínicos, bueno, de sangre. Me hizo, antes de que me diera el diagnóstico, tuvimos como 4 o 5 sesiones donde estuvimos hablando, yo le estuve contando cosas. Digo, mira, yo siempre me he destacado en mis trabajos, pues soy una persona muy ordenada, muy organizada. Me gusta mucho. Digo, por ejemplo, yo soy un máster de Excel, o sea, a mí dame Excel y yo te hago así, no sé, unas cosas espectaculares que a veces yo nada más les entiendo y les tengo que explicar y me dicen, no, es que tú eres bien lista, muy, cómo A mí, a mí- investigas y a todo. mí me, a mí me estresa mucho los Excel. Otra cosa es de no sé qué. O sea, es como superior a mí el estrés que lleva a darme, porque es como quiero acabar ya, porque ya sé Ujú, lo que tengo que rellenar y es como, pero quiero que esté acabado. Es decir, es como, quiero que ya sé que tengo que rellenar las casillas, pero es ujú, un coñazo tener que estar con el copia, pegar. Esa historia mecánica ujú, me estresa muchísimo porque lo único que quiero ujú. es acabar para seguir haciendo otras cosas, para que es un trámite que tengo que hacer, pero que me vuelve de muy mala leche tener que hacer esos trabajos, me pone muy, muy, Ujú. muy mal. Sí, no, y yo era de que llegaba y yo veía cómo trabajaban mis compañeros y le decía, no, mira, esto lo puedes hacer así. Y llegaba yo, a ver, quítate. Y empezaba yo a trabajar y le hacía un archivo así donde él nada más apretaba un botón, les hacía macros. Entonces Sí, me sí. decían el va macro, ¿no? Así de que, oye, Claro, para vamos a que ir por sea todo un. más fácil. Sí. Exactamente. Entonces yo siempre le solucionaba la vida a todos. O sea, pues dices, es algo que nunca he estudiado, o sea, lo Sí. fui aprendiendo así. Ajá, me decía mi jefe, es que no inventes, tú ves la Matrix, decía yo, un error así, tú lo ves ahí, pum, haz de Sí. cuenta que el error yo lo veo rojo, así, veo una Ujú. base de datos y digo, ahí está el error. Y ya me dice, a ver, ¿cómo sabes? Y ya les empiezo yo a explicar cómo está todo el rollo y me dicen, ah, sí es cierto. O sea, pero yo tengo esa característica que lo veo primero. Entonces el Ujú. doctor me dijo que eso es algo que generalmente la gente autista tiende a tener, como una vez que reconoces el patrón de una cosa, la Ujú. ves mucho más rápido. Entonces dice, y la gente neurotípica pues sí batalla un poquito más, dice, pero pues tú tienes esa ventaja. Entonces por eso siempre he destacado en mis trabajos porque siempre les arreglo los problemas así muy rápido. Sí. Entonces, bueno, y llega y ya, me dice, pues sí, tengo noticias, efectivamente. Yo te puedo decir que si eres autista, dice, no estoy seguro que tengas TDAH porque pues no tienes vicios, no, o sea, sí he fumado, pero pues, realmente no, así que diga, incluso ya Ujú. tiene añísimos que no, ni lo, te digo, fumaba por aparentar, entonces que y ni me Sí. gustaba. Entonces, pues dije, no, guácala, ¿no? Nunca he tomado, nunca he fumado, nunca me he drogado, nunca he tenido así cosas, pues que pues si alguna adicción puedo tener es el café y Ujú. ya, nada más. Entonces, pues él me dijo, tu perfil cae más en autismo con nivel de apoyo uno. Dice, entonces, pues ese fue el diagnóstico que él me dio. Y yo después quise confirmarlo, dije, no me voy a quedar nada más con este diagnóstico. Él ya me cambió otra vez el medicamento y me ha caído bien hasta ahorita. Lo que tomo es pura fluoxetina y mis vitaminas que tengo que tomar a raíz de la cirugía bariátrica que tuve, que esas pues las tengo que tomar de por vida por la misma situación. Y después yo dije, hay una manera, me enteré que había una manera de confirmar el diagnóstico, que era que si tú vas aquí a la Secretaría de Salud de México, también te hacen unas pruebas y si resulta que ellos consideran que entras dentro del espectro, te dan el certificado de discapacidad, que fue lo que hice hace 2 años. Entonces, Ujú. con el diagnóstico del psiquiatra, con el diagnóstico que me dio mi psiquiatra, yo me presenté ahí a las oficinas, todo un día casi también me tardé ahí porque te pasan de un lado a otro, te hacen preguntas, te ve una trabajadora social, te ven también un grupo de, esa vez creo fueron 3 psiquiatras las que me evaluaron y al final pues sí determinaron que sí era yo una persona que acreditaba el certificado de Ujú. discapacidad. Me lo entregaron, me dieron mi credencial y realmente fue como que la liberación Ujú. de saber qué es lo que realmente a mí me estaba pasando. Y Ujú. ahí viene la otra parte, que es donde entra el tema que tuve yo ahora que al doctor Octavio pues también le diagnosticaron una neurodivergencia. Es Con que las cuando altas. yo le comuniqué, cuando yo le comuniqué a mi familia que tenía yo esta condición, mi hermana sí me apoyó, me dijo, no estoy segura de que tú siempre has tenido algo que no sé, pero si es eso, pues ahora sí que yo estoy bien. Mi sobrino como que es más reacio y él, no, es que tú quieres ser única y diferente, que no sé qué, tú ni estás mal. O sea, más que nada gente más cercana, no tanto mi familia, sino gente
conocida, porque puede ser amigos, no tengo pocos, fueron los que Ujú. me dijeron: "No, ¿tú cómo vas a ser autista? O sea, estás Por loca, o sea, el tú nada más". porque el estigma que tienen es ese, es decir, el de los Exactamente, autistas, que son de los que no hablan, de los que son mucho más exactamente. mecánicos. Y entonces, yo, por ejemplo, es cierto que hace poco también Ujú, había algunos que han salido diciendo que son autistas, algunos ujú, streamers y creadores de contenido, que mucha gente les ve efectivamente. de manera habitual hablando, jugando y otras cuestiones y relacionándose, y dicen: Ujú, pero ¿cómo vas a ser tú autista y cómo vas a tal si tú eres una exactamente, persona que hablas de manera correcta, si tienes relaciones con amigos, juegas a videojuegos? No puedes ser tú autista. Autista están encerrados en su exactamente, mundo y no salen de ahí. Y es una exactamente. historia que se está abriendo mucho para las personas autistas que no sean lógicamente estigmatizadas, ¿no? De esa Ujú. manera, porque no siempre es Sí, así. no, y aquí en México se hizo muy viral un chico que tiene autismo nivel 3, que también salió mucho en TikTok, que pues él definitivamente no habla y está al cuidado de su hermano, el chico, y mucha gente decía: "Es que mira, él sí es autista, tú no Ujú, eres autista, porque tú sí hablas, tú sí ves a los ojos, tú sí ujú, te comunicas", y él no, o sea, él está ahí en su ujú, cama nada más dando vueltas, o sea, él sí es ujú, autista y no, pero es que él aparte de ser autista, él tiene otras ujú, comorbilidades, se puede decir, ¿no? O sea, él tiene discapacidad intelectual, trastorno del habla, cosas que yo no tengo. ujú. Ahora, Y ¿qué luego pasa con lo de también las? Y luego también que estuve Ajá, aprendiendo cuando estuve estudiando un poquito de esto del autismo y tal, y ujú, tesis que estuve haciendo. La cuestión es que, pero por diversión en casa, ¿eh? O sea, no por, o ujú, sea, por curiosidad ya pura y dura. La cuestión es que una de las cosas que te explican la mayoría de las ujú, veces es que muchas de las cosas que igual estás diciendo tú, mucha gente se puede ver reflejada. Yo no me gustan los sitios de fiesta, me he relacionado, he salido y todo este tipo ujú. de cosas, pero es cierto que yo normalmente si un concierto prefiero evitarlo. No aguanto Sí, estar no. así entre gente. Es Yo decir, me he yo si voy desmayado a, en un claro, concierto. si yo voy a un sitio, prefiero estar en una mesa, hoy Ujú, tranquilo, con espacio, no entre golpes e historias. Nunca me han gustado ciertos ambientes, en este caso relaciones, en las fiestas digo más al lado y este tipo de cosas. Y entonces empiezas a detectar algunos talleres y dices, ujú. coño, voy a ser yo también. Y luego una de las cosas que te explican es que algunas personas tienen rasgos y cosas que son Rasgos, comunes a los exacto. autistas, pero esto no te implica que lo seas. Es decir, hay cosas Ujú, que podemos tener y que a muchos también nos ujú. podemos reconocer en su Exacto, que historia, son porque parte puede de su coincidir personalidad. contigo, pero en Ujú. este caso no son las suficientes como para considerarte de grado uno, que sería el más bajo, Sí, ¿no? Sin y no embargo, afectan sí que puedes tener estas su cosas. vida diaria, o sea, ellos sí pueden salir, o sea, yo, por ejemplo, me comparo mucho con un compañero que tenía que igual decía: "Es que yo soy como tú, a mí no me gusta salir, a mí no me gusta esto, no me gusta el otro", pero a él sí lo veías convivir con la demás gente en normalidad. O sea, le digo, Ujú, y para mí hacer eso es al siguiente día amanecer cruda, o sea, ujú, le digo, no sé cómo explicarte lo que yo un día que salga con ustedes de ir a comer y de estar en un ujú, restaurante lleno de gente, me causa cruda, o sea, ujú, amanezco cansada, molesta, ujú. agotada. Entonces, le Sí, digo: vale. "Tú puedes hacerlo", y le digo: "Y Sí, yo no", pero y no me no quiero todos hacerle tampoco son especial. iguales. Lo que te quiero decir es que tampoco todas las personas que son de autismo de grado uno tienen las mismas cosas que tú. Yo lo Exacto. que vi es que Ujú, había un abanico de posibilidades de ujú, impedimentos, algunas son sociales, algunas son ujú, matemáticas, algunas son de orden o de TOCs por las ujú, cosas, es decir, son muy amplias, ¿vale? Hoy ujú. no sé qué ha pasado ahora con mi cámara, que se acaba de desaparecer. Sí. Pero escucharme escucha. Un segundito que lo vuelvo a abrir, ¿vale? Lo cierro y lo abro. Pero vamos, me vais escuchando de mientras. Lo que quiero decir con esto es que en el autismo, ¿vale? Hay muchas cosas diferentes, Ujú. muchos espectros y muchos rasgos distintos, y esto no implica que tengas que tenerlos todos, a Lo pesar de que puede no hacer. coincida Ujú. contigo. Porque eso es. El caso de este niño que te digo que tiene un autismo severo, a él no le molestan los ruidos fuertes, o sea, el chico, su hermano lo graba, están en el centro comercial, así, y a él no le molestan los ruidos fuertes, que es lo que realmente luego a la gente que es autista le dicen, es que ay, no soportan los ruidos fuertes. Yo, por ejemplo, yo sí tengo hiperacusia, yo ya lo aprendí. Entonces yo ya me protejo, me compré unos audífonos especiales que bajan mucho los decibeles de, por ejemplo, cuando estoy en las plazas y eso que tengo que ir, Ujú, me los pongo y con eso ya. ujú, Son apoyos que yo entendí que necesito para poder salir a la normalidad. O sea que igual ujú, ahorita a esta edad que yo tengo, que incluso ya estoy batallando con temas como la menopausia y eso, que me van a afectar. Entonces, son cuidados que yo debo de tener para no caer otra vez en ansiedad, en estar yendo constantemente al psiquiátrico, o sea, para ujú. mejorar mi calidad Sí, de vida. sí, Ujú. sí, sí, sí. Y Ayudas, ahora ayudas que para tienes a tu día a día. exactamente, que son los apoyos que yo necesito, que es el apoyo nivel uno exactamente. Ujú, Que es, por ejemplo, que yo ahorita en el trabajo donde te digo que estoy,
Yo, de alguna manera, me fichó una agencia para gente neurodivergente, que es danesa. La empresa se llama Specialisterne, y ellos me contactaron. Yo la verdad no sé si contacten a todos o nada más a la gente que tiene diagnóstico, pero me ofrecieron una oportunidad laboral en una Ujú. institución bancaria. Entonces, pues yo hice el proceso con ellos y ahí fue donde ellos me dijeron que, pues yo me supongo que ellos tienen la oportunidad de ver a mucha gente neurodivergente y me dijeron, tu perfil es de autista nivel 1 con altas capacidades intelectuales. Ajá. Entonces, ahí fue la primera vez que yo escuché como este término de altas Altas capacidades y capacidades. ajá, dije: "Ah, caray, o sea, esa no me la sabía". Dice: "Entonces, eso en la vida te ha Y, ayudado". y una preguntita, ¿tú te sientes Ajá. más importante por usar el No, término de altas claro que capacidades? no. O sea, Claro, para mí es es nada como, más como o sea, decir: "Soy simplemente es Elba". O unas sea, características que ajá, bueno, que explican cómo te mueves o cómo ujú, sientes o cómo te relacionas, pero no el decir que tengas altas capacidades implica que lógicamente tú lo estés haciendo para posicionarte de que eres especial o mejor, ¿no? ujú, exactamente. O sea, lo que significa es que a ti te ha ayudado a que el autismo te como que aprendas a enmascarar un poco más el autismo y no sea tan evidente, dice, pero realmente, o sea, ese es tu perfil. Y a lo que voy, o sea, obviamente esto no es un diagnóstico que esté en el DSM-5, porque eso también tiene como 20 años que no se ha actualizado. Entonces, a lo que yo quiero llegar con todo esto es que yo estoy segura de que entre más gente tengamos diagnóstico, o sea, la gente que se sienta identificada con mi historia, que de verdad haga lo posible. Yo sé que no es barato, yo sé que igual mucha gente no tiene el privilegio de tener un trabajo, pero que de verdad hagan el intento por tener su diagnóstico, tanto como el privado y después el que les dé el certificado de Ujú. discapacidad, porque yo siento que con eso vamos a tener más atención, vamos a tener más, se puede decir que investigación para mejores tratamientos, para que la detección oportuna y no lleguemos gente a mi edad. Por ejemplo, ahorita pues yo me he enterado de mucha gente que realmente pues por los temas de que no puede ya con la carga sensorial que esto conlleva, el salir a una plaza, el salir al mercado a comprar cosas con todos los estímulos que hay, de verdad que es una carga que yo no había entendido hasta que la disminuyes y dices, guau, o sea, así se siente ser normal, entre comillas, Ujú. y no exponernos a que nos digan que somos unos inventados, que queremos ser especiales, que queremos ser únicos. La verdad es que escucharlo de Octavio me dolió, sí me dolió, digo yo, la verdad, pues siempre lo he visto, ya me dolió cuando referencia hacia gente que igual tiene un diagnóstico como el de él, porque hay mucha gente que lo sigue y mucha gente por esos estigmas no busca el diagnóstico, por decir, no, es que si lo busco, van a decir que yo estoy cayendo en querer ser único, ¿no? O sea, pero no, realmente no es que quieras, o sea, es que lo necesitas. A ver, Entonces, yo creo que él admitió también que se había pasado ujú, en algunas cosas, pero yo creo que fue porque, como decía, muchos de los que estamos aquí como streamers hemos recibido acoso, ataques injustificados, personas que ujú, se creen con la potestad de tener una vara de justicia que encima es inventada, porque ujú, muchas veces se creen mentiras, sí, y sí, sí, entonces con eso aprovechan también para hacer daño a otras personas pensando que están haciendo una justicia porque alguien les ha dicho que tú has hecho esto y entonces creo que eso, en alguna parte, entre ver eso y entre ver que era una persona anónima y que un tío tan grande que estaba contando cosas que, como tú bien dices, no son ujú, tan tal cual la gente vive y la gente ve que pasan, no te atan con cadenas o ujú, te pegan con varas de bicicleta o cosas así sí, por no, norma general. Entonces, el poder exponer eso y intentar lo que él veía, es decir, atacar a una persona de la cual todavía no sabía quizá ujú, suficiente, pero en este caso que sea con mentiras, pues es como le molesta porque dices, hombre, al final, una cuestión es que sea una historia de terror, pero otra cuestión es que si la llevamos a la vida real, poniendo nombres reales, con clínicas reales y con nombres ujú, reales, claro que eso arruinar estuvo vidas. mal. Y el problema de todo eso es que al final ellos reciben amenazas, se Ujú, atacan a familias, hay mucha gente enferma, ¿no? Y entonces yo creo que eso exactamente. se le volteó y no calculó que igual el problema no era tanto de la paciente o de quien contaba su historia de manera locuaz para un vídeo de YouTube, que no sabemos cuánto hay de su mensaje o cuánto hay de ellos echándole relato, Ujú, porque tampoco sabemos qué parte es de la paciente y qué parte es de vamos a poder adornarlo así para que suene mejor, que al final pues descargó con quien no debía quizá, en este caso, y al final, pues de ahí le salió lo de las altas capacidades cuando él mismo ha sido una persona que ha destacado que las tiene y ha presumido exacto. también de ello por sus logros y por sus bien hacer. Y al final,
no es una manera por la que te tendrás que sentir nunca mal. Es una cosa que es una condición de cada uno, que explica el por qué sientes lo que sientes Ujú, y que se sigue descubriendo cada día cosas nuevas y algo que exacto. hace 20 o 30 años el autismo eran aquellos que lógicamente no se movían y no hablaban, a día de Ujú, hoy descubrimos que es otra cosa muchísimo más diferente. Entonces, pues al igual que hay muchas cosas que se siguen investigando y todavía no están en ciertos libros o en ciertas historias, pues no sabemos lo que va a estar el día de mañana, ¿no? Entonces tampoco estigmaticemos y demás, pero bueno, yo creo que ya admitió que en este caso sí que se sintió apenado por el teatro en parte que le hicieron, entiendo, porque entiendo que ellos estarían muy afectados, pero al final ujú, meter al hijo y meter a estas historias, a mí me parece un poco de teatro también, sí, también. o sea, es en plan de, hombre, no metas a niños en cosas de mayores, sobre todo si es un Ujú, menor, y bueno, pues eso le afectó y al final pues él entendió como que sí que habían estudiado, le conmovieron y al final tiró quizá por donde no debía en esta historia. Pero exacto. tú qué opinión tienes, ya por cerrar si quieres todo esto, Ujú. también de la parte de Dross, de la parte de Octavio, porque como bien decías, también has aprendido mucho con los vídeos de Octavio a No, revisar sí, y cédulas y sigo estas aprendiendo. cosas. Aunque él diga Y, que a- no, y a- yo sigo aprendiendo. al final Ujú, siempre lo decimos, nuestra historia no es educar, sino entretener. Hay otros que vienen a ujú, educar, dicen que tu contenido es educativo. Yo no, prefiero que sea entretenimiento y si se aprende algo, ujú, pues bienvenido sea, que como mucho será sacar sus propias conclusiones uno, que es de lo que tendría que aprender, a no fiarse de todo lo ujú. que le dicen, sino a buscar su propia información. ¿Y qué es lo que tendrías que decirles tanto a Octavio o a Dross con ese vídeo o en este caso al relato que uno cuenta o a las formas que tuvo la otra persona sobre lo que hablaron de lo que es una persona con ambos casos, una persona Ujú. con autista con altas capacidades? Sí, bueno, pues Adros, que pues realmente no tengo mucho que decirle, no lo sigo, pues realmente yo entiendo que lo de él es pues puro entretenimiento. Ujú. Entonces, pues digo, yo pienso, ¿no? O sea, Pero en ahora mi que has juicio que, visto, aunque no lo sigas, has visto su ajá, vídeo, has visto lo que dice la sí, 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 paciente. sí, no, sí lo vi, Claro, entonces sí lo, lo que quiero decir es, ¿te ujú, sientes identificada con ese relato, con esa historia de un autista que tiene esas vivencias con altas capacidades? ¿Es real puede o ser. realmente, o sea, o qué es la parte que denotas más que pueda ser más real o más Ujú. ficción? Es decir, ¿qué es lo que no te cuadra o Pues lo que sí te cuadra? mira, también es cierto que hay gente que dice, cuando eres autista eres un ángel, eres una persona que no miente, que es buena por, ¿cómo Mm, le dicen? Por por default, naturaleza. ¿no? Sí. Exacto, pero no, o sea, dentro de todo esto yo he aprendido que los autistas venimos en todas formas. Entonces, así como puede haber autistas que somos buenas personas, o sea, yo no miento no porque no quiera, sino porque no me sale, o sea, se me ve, o sea, no, no me sale, no se me da, pero hay autistas que sí lo pueden hacer. Entonces, yo no dudo que haya una persona que haya sufrido violencia, sí, a lo mejor tuvo alguna diferencia con la doctora y quiso de alguna manera tomar alguna venganza usando a Dross, y que Ujú. Dross también le pone y le quita a su relato. O sea, yo siento que va más por ahí. Yo pienso que puede existir esta persona, que la Claro, historia sea, existir existe ya, sí, porque sabemos que con existe. el nombre y Ujú. todo, la médico Ajá, sabe bueno, quién sí, es, o sea, con lo cual, existir exactamente. existe. Si sabemos si su historia es de Ujú. venganza o de verdad, eso es lo que no sabemos. Exactamente. Es ahí donde cada uno en su criterio debe decir, ok, o sea, bueno, todo esto es inverosímil, o sea, yo que a lo mejor por mi condición tengo un mayor conocimiento de cómo son las cosas dentro de un psiquiátrico, pues te puedo decir que no, o sea, evidentemente no creo que eso haya Por eso pasado. también me interesa tu testimonio, para que tú Ajá, nos digas lo que te parece. exacto. Sí, no, yo no creo que la hayan pegado. A lo mejor, como dicen, a lo mejor, aparte de ser autista, también tiene psicosis y ella piensa que eso pasó y no pasó. Ujú. O sea, eso también O bueno, puede llegar a suceder. podría ser una Ujú, persona que en este caso sea un mal enfermero o un mal ujú. cuidador, pero no por Sí, norma. Es sí, sí, decir, sí, exacto, exactamente. Entonces, lo que pues sí estuvo mal es haber dado el nombre de la doctora, que bueno, para el mal, pues bueno, lo bueno es que ya se van a poner al corriente con sus documentos, que eso pues sí está súper mal, porque pues una cosa es que puedan ellos recetar con su cédula de médico general, pero pues no lo están recetando en el contexto de ser médicos generales. O sea, ellos sí. están recetando en el contexto de ser psiquiatras y Ujú, realmente pues certificación no la hay. O sea, ujú. pues pueden haber estudiado y todo, pero pues, o sea, yo te puedo decir, ay, yo no sé, fui a la escuela a escuchar clases de física, pero no me dieron cédula. Entonces, ¿cómo voy a opinar de un tema que pues realmente no? Y más en estos casos de psiquiatría que son como tan complicados, ¿no? O sea, no es un Ujú, juego, no es algo de que, ay, pues no saqué mi cédula, ¿no? Y soy administrador, pues no pasa tanto, o sea, no, ujú. o sea, Sí. no, no, no. Y siento que pues sí, no, eso estuvo muy,
muy mal de parte de ella, aparte teniendo una clínica, Ujú, o sea, hay muchas cosas que, como dices tú, a mí no me hacen pensar que sean tan buenas personas como dicen, ujú, pero bueno, ya eso es criterio de cada quien, ¿no? ujú, Y pues de Octavio yo lo único que le puedo decir es que yo pues sigo siendo su chismedi lover, o sea, yo igual voy a seguir haciendo sus videos y todo, pero ujú. pues sí que trata de ser un poquito más empático con la gente que estamos también dentro de su mismo diagnóstico, porque pues hasta ahorita sabemos que tanto el autismo como el TDAH pues son cosas que vienen compartiendo muchos aspectos, entonces a lo mejor en algún momento pues esto va a ser un mismo diagnóstico, entonces pues que traten nada más de tener ahí un poquito más de empatía con la gente, ¿no? Es lo único que Sí. le No, perdona. con la Sí, comunidad más que nada. terrible. Entonces voy bloqueando números, yo no sé ni cuántos tengo ya bloqueados, es una locura. Igual yo, Pero, sí, vale, sí, también pasa allí en México, yo sé que en España estaba siendo sí. infestado desde que sacaron la norma de que no se podía llamar a las clientes, de pronto aparecieron un montón de fantasmas de los que Sí. llamaban desde otros países, desde centralitas y gente además borde que te vienen diciendo, pues te voy a seguir llamando hasta que me contrates algo. Y yo, perdona, Ujú. ¿sabes? En plan de qué narices es esto. ¿No? Pero bueno, sí, sí, es de locos, les da igual, porque como Ujú, saben que se saltan la ley, pero les da lo mismo. Y yo creo que por cerrar también, ¿qué consejo podrías darle a una madre que, por ejemplo, porque igual a un adulto ya pues se apaña, es mm, decir, o si quieres puedes darle a un adulto algún consejo también si tienen dudas, que creo que ujú. ya lo has hecho, diciéndoles que vayan y que lo revisen, pero a una madre que, por ejemplo, su hijo esté siendo autista. Es decir, y que tú sabes como niña ¿cómo te hubiera ayudado que te trataran o algún consejo para que te pueda ayudar a que tú estés mejor? Porque es cierto que tú, por ejemplo, decías que a ti, por ejemplo, tú sufriste bullying o golpes y Ujú. demás. Yo también conozco otros casos donde es el autista el bully, el que va golpeando a gente en el Sí, colegio. sí, Es sí, decir, sí. por eso digo que no siempre es el mismo patrón. Pero, ¿qué consejo darías para que, bueno, te entiendan, que puedan entender cómo haberte ayudado en esa etapa de la mejor manera, si es que algo les puedes aconsejar? Pues, digo, obviamente hay muchas cosas aparte, o sea, encima de que a los autistas con nivel uno somos casi invisibles, cuando eres mujer, pues peor, ¿no? Entonces, pues mamás, papás que tengan hijos, hijas, que vean que algo, o sea, como papá siempre lo sabes, ¿no? O sea, siempre sabes que hay algo como diferente en tus hijos, no mal, pero sí diferente. Entonces, pues nada más ponerle un poquito más de atención, estar más al pendiente. Yo, por ejemplo, con mis sobrinos, que obviamente ya después de toda la revisión que haces de tu vida, te das cuenta de que la mitad de tu familia tiene también algo, entra dentro de todas estas neurodivergencias. A mi sobrino, el más chico, también le diagnosticaron TDAH. Entonces, pues trato de ver las cosas como no forzarlo. Y él es pequeño, tiene apenas 16 años. No decir: "No, pues es que en la escuela tienes que sacar a fuerzas 10, ¿no?". Mira, con que pruebes, con que tú le entiendas y te sientas bien, con eso ya vas teniendo algo que a ti te haga feliz. No obligarte o papás que no obliguen a sus hijos a hacer cosas que no tienen sentido, ¿no? Porque igual uno como niño, pues, por darle gusto a los papás, se obliga a hacer muchas cosas que, pues, luego, ya cuando uno está más grande, le caen de peso, ¿no? Y, pues, eso lleva a veces a mucha gente de la comunidad, pues, bye. Pero sobre todo casos como el tuyo, son de seguir las órdenes, de portarse bien en casa y seguir las normas que Ujú, siempre te han marcado. Es como que si un hijo parece que lo hace bien, ya no me tengo que preocupar. Y no, a veces sigues exacto. teniendo que preguntar y escuchar, porque como tú bien Ujú, decías, tú llevabas todo eso en silencio y en ujú, callada para no molestar. Y al final, pues muchas veces es necesario seguir al pendiente para que esta persona tenga las herramientas donde sepa que ujú. puede hablar y donde se puede encontrar en un entorno donde tanto. Que le den la oportunidad a sus hijos de decir: "Si necesitas ayuda, levanta la mano, o sea, no te ahogues". O Ujú, sea, a mi sobrino es lo que le hemos comentado, o sea, él solito dice: "¿Sabes qué? Me siento mal, necesito ir a terapia". ujú, Entonces, la terapia siempre ha sido como nuestra parte fundamental de la familia. Entonces, papás, o sea, si ustedes no saben cómo pueden ayudar a sus hijos, pues darles esa libertad, no decir: "Mira, si en algún momento tú te sientes abrumado, te sientes mal, que no puedes, levanta la mano y vamos a buscar una solución". O sea, podemos buscar un terapeuta, obviamente certificado, con cédulas y bien y todo, y pues que no lo dejen ahí a la que, pues él ahí vive, ¿no? Así, él va por ahí en la vida resolviendo sus cosas solo. ujú. Pues poco más. Yo creo que Ujú, más o menos ya ha quedado más o menos claro todo. No sé si hay algo que se te haya quedado en el tintero que quieras decir para cerrar todo esto o algo que ujú. directamente creas que sea importante que la gente sepa o que la gente tenga en cuenta, sobre todo pues si se encuentran con personas
que en este caso, pues lo digo, son raros o no Ujú. quieren quedar o no quieren tal. ¿Sabes? Esa Pues que no empatía los que que muchas veces la no los gente... obliguen, por favor, no nos obliguen. O sea, en mi caso, pues ya mis compañeros saben cuál es mi condición, entonces, pues realmente si hay algo que yo no quiero hacer, no me van a criticar, ¿verdad? Bueno, No es sé si por hace falta llegar a esperar a tener un ujú. diagnóstico para no juzgar tanto a la gente. Es decir, Híjole, pues aquí a mí sí me ha tocado eso. Entonces, yo sí lo he vivido así. Seguramente sí tendría mucha gente encima así. Entonces, igual. Sí. exacto. Entonces, yo creo que sí es importante y por favor, toda la gente que se sienta identificada, que busquen su diagnóstico. O sea, es Ujú, mejor saberlo o no, o decir sí o no. Como dices tú, saber cuál es el límite entre mis rasgos de personalidad y algo que afecta mi calidad de vida, como es mi ujú, caso, que a mí ya me afectaba en mi calidad de vida. Y realmente sin todos esos apoyos que yo hasta el momento ahorita, a raíz de que tengo mi diagnóstico, he tenido en la vida, en el trabajo, con mis compañeros, con mis jefes, que, o sea, han sido la cosa más maravillosa del mundo ahorita, yo no podría estar ahorita aquí y jijiji, ujú. jajaja. Bueno, y encima Y teniendo más que a la cuidar etapa siempre a tu familia, que es lo que llevo exacto. escuchando desde que estás aquí, que encima eres tú, que Ujú, se creen que los autistas hay que cuidarlos y eres tú la que lleva levantando a tu familia exactamente, en estos procesos. Así que... exactamente. Y más ahorita que voy a entrar a una etapa más difícil de mi etapa de mujer, que ya entro casi al Ujú, cincuentón, entonces pues ujú, definitivamente voy a necesitar más apoyos, pero lo bueno es que ya sé por dónde tengo que empezar a buscar. ujú. Pues nada, Elba, Ujú, muchísimas gracias por tu testimonio, pues muchísimas gracias por venir aquí y compartirlo con gracias a nosotros, ti. porque Ujú, son temas siempre privados que al final pues la gente a veces se guarda porque tampoco es bonito a veces tener que desvelar o abrirte, pero ujú, eso siempre puede ayudar a otras personas a sentirse identificados y a que tampoco lo pasen solos y al final es un poco la manera de que estas cosas no se invisibilicen y no nos hagamos inmunes a todo esto. ujú, Así que exacto. nada, muchísimas gracias. Nada. Muchas gracias chicos. Comunidad, por favor, no lo tomen personal, por favor, entiendan que Octavio también es como nosotros, entonces ustedes saben por lo que él está pasando, lo saben perfectamente cuando tiene esos derrames así de felicidad y de todo esto. Entonces, entiéndanlo y busquen su diagnóstico, por favor. Seamos lo más ordenados posibles, porque esto nos conviene a todos. Sí, como yo dije, yo Ujú, critico las opiniones, pero no a las personas. En este caso, ujú, Octavio siempre ha exacto, sido tratado muy bien en esta casa y en este caso eso no quiero que cambie. exactamente. Y lo queremos mucho. Yo lo quiero Eso mucho. es. Pues Ujú, nada, gracias y ya te despido. Voy gracias, cerrando esto. Saludos. gracias. Hasta Vale, pues ya está, ¿vale, chicos? Lo dicho, os dejo por aquí, ¿vale? En principio espero que haya sido interesante, espero que esto también pues podáis hacerlo todo lo viral, ya sabéis que no son personas conocidas, no son personas famosas, no son casos que a veces sean importantes, pero cualquier tipo de salir aquí pues siempre requiere un paso, una fortaleza, bueno, una historia que no todo el mundo se atreve. Me escriben muchas personas que se lo plantean, que no saben si salir, que les da vergüenza, que a veces tienen amigos o compañeros que bueno, que pueden reconocerles y que todo esto también les puede afectar. Así que siempre, de verdad, agradeceré muchísimo a la gente que viene y que comparte su historia. Intentamos escuchar, intentamos mejorar e intentamos aprender de todos, que es lo bonito de compartir la vida con mucha gente. Gracias y espero que haya sido interesante. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.